Ese tenemos acá, esa es la entidad que tenemos nosotros con el hospital. Con la tabla de sigla. Y acá nos da esta tipo, cómo es el paciente pediátrico, neonato, en este caso adulto. ¿Cuánto mide? No saben qué mide, cuánto más o menos. 1,50 m. Y acá sale el tope, es un peso que hemos dicho, ¿se acuerdan que hemos dicho? El peso ideal, 50, nos olvidamos del 1, ¿qué quedaría? 50 menos 10, 40, 44, un poquito más, el peso ideal. Condición, ¿qué quiere que tiene el paciente, por ejemplo? Un ALS, ¿qué es ALS? Síndrome, distrés respiratorio, podríamos enviar a resistencia, acá habla de resistencia de la parte de las vías aéreas, ¿no? Si está con una bronco, un asma, por ejemplo, ¿cómo está la resistencia del paciente? Está aumentada. Compliance, ¿qué era de compliance? Juan Blandito. ¿Está bien blandito? Bien durito, vamos a hacer este durito, bien durito. Y acá tiene y acá si el paciente va a respirar o no va a respirar. No puede que sea fácil. Hoy tenemos la entidad idéntica de interfaz y programamos, ¿no? Modo ventilatorio, con presión control. Presión control y continuar. Y acá modificamos acá la frecuencia respiratoria, la presión del paciente, el PIB, que es la presión. La presión positiva al final de la inspiración y la activa lo resultante de la cantidad de oxígeno que va a tener. Al final, porque se basa con una forma modo, controlado por volumen. No quiere controlar por volumen. Si ese paciente tiene 40, 44 de peso ideal, ¿cuánto le ponemos de volumen entidad? ¿Cuánto de volumen entidad más o menos? De 6 a 8, hemos dicho, ¿no? Más o menos 6 a 8. A 6 no la pongamos de 6 por 4. 24. ¿Cuánto estamos acá poniéndole? 520. Pongámosle que no a 520, ¿qué les parece? Si le pongo 520 de volumen entidad, ¿es mucho, sí o no? 500 es mucho todavía, ¿sí o no? ¿Qué pasa si le pongo mucho al paciente de volumen entidad? Va a ser alta presión. Y esa alta presión, ahorita vamos a mirar cómo vamos a confirmar y ponemos esta presión. ¿Han visto cómo comienza a ser esta curva? ¿Qué es esa curva acá? La curva de presión-tiempo, flujo-tiempo, y comienza a tener volumen entidad bajo. ¿Han visto acá cómo se pone el piloncito? Como en punta, ¿sí o no? ¿Por qué se pone en punta? Porque está la confianza. ¿Cuánto es la confianza? En 8, en 7. ¿Cuánto era normal? 110, 200, ¿no? Miren, 6. ¿Cómo está duro o está blandito? Duro. Y comienza a tener bastante que sea presión alta, ¿no? Mucha presión. Saturación de oxígeno, ¿cuánto está acá ahorita? 67. ¿Se está muriendo o está muriendo? Sí. No está muriendo. Vamos acá, control, acá voy a sacar unos gases arteriales. Analizamos. ¿Cuánto está de presión de oxígeno? Mire, 74. CO2, 73. ¿Qué está haciendo el paciente? ¿Qué hay que hacer con este paciente? Miren, 144 unidades. Volumen minuto, miren, 1.7. ¿Cuánto era normal? El volumen minuto, 6. 1.7, poquito volumen minuto. Si está poquito volumen minuto, ¿qué hay que hacer? Aumentar la cantidad de volumen minuto. Vamos a cambiar la ventilación porque si no continúa. Y vamos a modificar. ¿Qué tengo que hacer? Aumentar la presión. Aumentar la presión contra ¿qué vamos a hacer? Voy a
Si aumento la presión control, voy a aumentar el volumen que puede tener el caso aumento de volumen. Saturación baja. Esta saturación baja, ¿qué tengo que hacer? Aumentar el oxígeno. ¿A cuánto? Al 100%. 100%. ¿Por qué está completamente duro? ¿Por qué? Porque tenemos una confianza bien durita, ¿no? Está bien duro. El pulmón severamente dañado. Está muriendo, ¿no? El CO2 139. ¿Qué es lo que hace entonces también? Aumentar la frecuencia respiratoria. ¿Para qué aumenta la frecuencia respiratoria? Para aumentar el volumen, de 30. Y me aumenta la frecuencia respiratoria. Sí, está muriendo. Después damos la defunción. Comienza a final de vida. ¿Por qué está así? Porque tiene su pulmón con estrés severo, no más con estrés severo. Mi encuentro de confianza, 5 de confianza, completamente duro. ¿Se han dado cuenta? Entonces, cuando está así, hipoxemia refractaria, CO2 elevado, el paciente va a fallecer. Otro paciente inicia, lleva normal. Un paciente que no tenga estrés. Un paciente normal, condiciones estándares, estándar condiciones, todo normal, confianza normal, todo normal, comenzar. Y comenzamos la ventilación mecánica. Bueno, tenemos a ventilador. ¿Cuánto de volumen control? Continuar. ¿Cuánto de volumen vamos a poner? Hemos dicho cuánto volumen más o menos 500. Hemos estado comentando. Y miren cómo está la saturación. 98%. CO2, 40. Todo bien. ¿Qué pasa si le aumento la frecuencia respiratoria? ¿Qué va a pasar con el CO2? ¿Va a aumentar o a disminuir? 25 vamos a poner. Si es cierto la mentira, comienza a respirar más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. ¿Qué va a pasar con el CO2? Comienza a disminuir. ¿Se dan cuenta? Y de CO2 comienza a disminuir. La saturación está en 99%. ¿Qué tendríamos que hacer? Bajar el CO2, cantidad de oxígeno. ¿Cuánta es la cantidad de oxígeno que nosotros tenemos en el ambiente? 21%. Y la cantidad de saturación va a empezar a bajar. ¿Está bien que haga esta curva? No. Acá podemos cambiar la curva. Bucles, han hecho ustedes bucles, presión volumen. ¿Se acuerdan de este bucle que han visto seguramente en la parte de estilometría? Bucle, volumen. Este bucle también han visto seguramente en la parte de la espirometría también. Todo esto miramos aquí en la actividad mecánica. Y se dan cuenta, miren, vamos a sacar un AGA electrolitos. Mire, presión de oxígeno, 110. CO2, 32. Bajó, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer entonces? Disminuir la frecuencia respiratoria. ¿Cuánto lo disminuimos? ¿A 20? 15. Miren qué te da la máquina, volumen minuto alto. ¿Por qué cuánto es volumen minuto? 15. ¿Cuánto es lo normal? 6. La máquina le va a 6. ¿Qué les parece? Todo lo que estamos estudiando se aplica en la práctica clínica. Todo se aplica. Vamos a sacar en controles, gasometría, analizar. Ya está bajando la cantidad de oxígeno, el CO2 así un poquito bajando y poco a poco se va a ir compensando.
Y miren acá la parte del pulmón dinámico. ¿Se acuerdan cómo está el pulmón anterior? En punta, ¿sí o no? ¿Por qué estaba en punta? Porque la confianza estaba en 5. ¿Cuánto de confianza acá? Ya está más blandito, ¿sí o no? Si está blandito, ¿cómo se pone el pulmoncito? Redondito, bien bonito. ¿Qué les parece? ¿Les ha gustado? Si es un paciente, por ejemplo, que pesa 1,60 m, que es varoncito, por ejemplo, ¿cuánto sería el peso ideal? 55. 55 por 6, ¿cuánto sería? 330. ¿Ah? 330. 230. 330, si le bajamos a 330. 350, ¿les parece? Sí. 350. ¿Para qué? Para que comience a bajar el volumen efectivo. Y ese 2 también se debe de bajar. Ya estamos en 6, ¿se acuerdan? En 6 de los minutos, ya estamos bien. Saturación, 97%, ya estamos bien. Y ese 2 progresivamente va a ir aumentando. Entonces, así, ¿no? Así es lo que vemos los pacientes, ¿no? Sacamos una línea, estamos en 33 ya, estamos bien de frecuencia respiratoria. Sacamos un gas, ya está aumentando la cantidad de oxígeno, de CO2 a la normal, ya no tiene alcalosis respiratoria, y la cantidad de oxígeno prácticamente ya también está bajando a la normal. ¿Cuánto es lo que a partir de cuánto decimos que está en hipoxemia? Menos de 60. ¿Han visto? ¿Les ha gustado? Acá una onda que queremos ver, volumen y presión transpulmonar. ¿Recuerda la presión transpulmonar? Presión transpulmonar, acá está la presión transpulmonar. En su programa todo. Esta curva de acá, ¿lo hemos visto o no lo hemos visto? Presión, la curva, volumen, tiempo. ¿Se acuerdan de esa curva o no se acuerdan de esa curva? ¿Yo no se acuerdan ya? ¿Sí han visto esa curva ya? ¿Se acuerdan de esta curva? No, esta curva que es una curva de acá. ¿Se acuerdan de esta curva de acá? Volumen tiempo. ¿Se acuerdan esta curvita? Y acá la presión transpulmonar, ¿sí? ¿Qué presiones son esas? Justamente. Volumen tiempo. Subir y bajar. Y la presión transpulmonar. O sea, todo lo que usamos, ¿no? La clave que se llama esto, están estudiando, lo van a usar también. Y vamos a sacar un último AGA que debe estar compensado, ¿vale? Ya está en 42, ya está en 94 de oxígeno, estamos normal. ¿Está saturando cuánto? Está saturando 97% y 48 de CO2. ¿Estoy contento? Sí. Así se va, así poco a poco lo compensa al paciente. Según lo que nosotros hemos estudiado, el simulador lo pueden bajar de internet normal. Listo. Después de este preámbulo, comenzamos la teoría. Digamos, entonces cuando hagamos ahora que nos toca hacer, justamente que hemos visto ventilador, oxigenación, toda esa parte, tenemos que ver lo que es distribución gaseosa y presiones, ¿no? De oxígeno, distribución de oxígeno y de CO2. Entonces, de alguna manera ya el ámbito realmente prácticas también, ¿no? Acá tenemos justamente, ¿no? Algo hipotético, tenemos una gran cantidad de un gas de mayor concentración, otro de menor concentración, también de mayor presión. Cuando hablamos de gas hablamos de presión, que hay más presión.
del gas, acá hay menos presión del gas, y obviamente el gas siempre va a ir de más presión a menos presión. Entonces ahí viene una fórmula bien interesante que nosotros tenemos que conocer, que es la que tenemos acá abajo, ¿no? Y la difusión de cualquier gas va a estar en relación directa ¿con quién? Con la presión, con el área, con la solubilidad, y va a estar en relación inversa con quién? Con la distancia que haya justamente para que se dé esta difusión, y inversamente proporcional con el peso molecular. ¿Por qué es interesante conocer, o por qué es prioritario que ustedes sepan esta formulita, que va a venir seguramente en el examen? Porque acá podemos ver bastantes patologías que nos van a llevar a insuficiencia respiratoria, ¿no? Difusión de oxígeno, al final, ¿qué quiere decir? Que el oxígeno entra en nuestro cuerpo y el CO2 sale. Cuando no sale el CO2 y cuando no entra el oxígeno, ¿de qué hablamos? De una insuficiencia respiratoria. ¿Qué nos lleva a una insuficiencia respiratoria? Primero, como dice ahí, una presión. A menor presión de oxígeno, menor difusión. Es decir, cualquier patología que nos lleve a menor presión de oxígeno es menor difusión. ¿Cómo podemos mirar, por ejemplo, la presión parcial de oxígeno? Que haya menor presión parcial de oxígeno. Un clásico ejemplo vendría a ser que el paciente se vaya a un sitio de mayor altitud, ¿no? Si es un sitio de mayor altitud va a tener menos presión de oxígeno, y si hay menos presión de oxígeno va a haber menos difusión, y si hay menos difusión el paciente va progresivamente a tener hipoxemia. Después las personas que han ido a la montaña de 7 colores han ido, no han ido. Acá al Misti, algunos han subido, otros no. A Chivay se han ido. Siempre cuando vean esos sitios alejados medio raros, lleven sus saturómetros. ¿Dónde se han ido? Entonces, cuando van a hacer este tipo de excursiones, lleven su saturómetrito para mirar cómo está su saturación. Me acuerdo cuando estaba en la montaña de colores, me acuerdo que estaba saturando 74. 74 de saturación. Y dije, me muero nomás. Y mi tío, ¿no? ¿Cómo no? Mi tío, no fui con él, otro día fue. Se fue a las montañas de colores. Al día siguiente regresa acá, el profesor regresa a trabajar y comienza a sentir dolor en sus brazos. Claro que dolor. Al día siguiente sigue teniendo dolor, malestar en los brazos. Qué raro. No hace que sea un infarto. Y era un infarto. Digo yo, qué suerte ha tenido que le ha dado un infarto acá. Si le daba ya, moría pues, con menos cantidad de oxígeno, infartado, así un infarto más y se moría. Hay que tener, en esas cosas hay que tener suerte. Bueno, entonces a menor presión, menor difusión. ¿Qué más viene acá? Área. Cuando hablamos de área, es la cantidad justamente de ¿cómo dice? El área que vamos a usar prácticamente para la difusión del oxígeno, ¿no? Entonces, ¿qué patología me puede disminuir el área del intercambio gaseoso? ¿Una telestasia, les parece? ¿Qué va a pasar con la telestasia? Colapso. Va a poder haber intercambio gaseoso. ¿Va a venir con una buena área? ¿Una neumonía? ¿Qué pasa con la neumonía? Si llena de pus, ¿va a tener la misma cantidad de área para poder intercambio gaseoso? No. Entonces, menos área, menos difusión. Menos difusión, menos cantidad de oxígeno en sangre. Como vamos a tener insuficiencia respiratoria. Solubilidad, obviamente, ya es para ver cuán soluble es el gas. Vamos a ver, como dice acá, el CO2 tiene 20 veces más solubilidad que el oxígeno. ¿Qué quiere decir? Que más rápido va a pasar el CO2 que el oxígeno, mucho más rápido. Entonces, si yo quiero que pase más oxígeno, tendré que usar más presión para que pueda pasar. Por eso cuando vamos a mirar las presiones de oxígeno y de CO2 en la sangre, el oxígeno para que pueda pasar del alveolo digamos, de la parte capilar, ¿no? Al periférico, al tejido, comienza con 95 y termina, por ejemplo, con 40. O sea, el gran diferencial. En cambio, cuando hablamos de lo que es el CO2, entra que se llama con 40, sale con 45, solamente 5 de diferencial. ¿Por qué? Porque no necesitamos mucha presión. ¿Por qué necesitamos mucha presión para el CO2? Porque el CO2 es 20 veces más soluble. Y como es 20 veces más soluble, mucho más rápido va a pasar el CO2. ¿Ya? ¿Qué más decimos acá? Que está ahí la difusión, está inversamente proporcional a ¿qué? A la distancia. ¿Y qué patología nos puede aumentar la distancia? Una neumonía. ¿Qué pasa con la neumonía, digamos? ¿Qué inicia la neumonía? El alveolo con qué se va a llenar? Con pus, ya digamos con pus. Si hay pus,
es líquido, que va a empezar a engrosar prácticamente el alveolo. Aumentamos la distancia. Hay menor difusión. Otro, un edema agudo de pulmón, un síndrome respiratorio. ¿Qué va a pasar con el alveolo? Se va a llenar de sangre, se va a llenar de líquido, se va a llenar de sudado, mayor distancia. ¿Qué va a pasar? Menor difusión. Otra patología, un EPIT. ¿Se acuerdan del EPIT? ¿Qué es el EPIT? Enfermedad pulmonar intersticial difusa. Intersticial. ¿Qué quiere decir? Que el intersticio se empieza a engrosar. Y si empieza a engrosar el intersticio, se empieza a fibrosar. ¿Qué va a pasar con la distancia entre el alveolo y el capilar? Va a aumentar. Si aumenta, ¿qué va a pasar con la difusión? Va a disminuir. Y si disminuye, ¿qué vamos a tener? Insuficiencia. ¿Está claro? Fácil. Sigamos. Como vemos acá, si el oxígeno es como 1 para la difusión, el dióxido de carbono, el CO2, ¿cómo es? Como 20 veces más soluble. Como dicen, 20 veces más soluble. Entonces vamos a mirar que más rápido va a pasar el dióxido de carbono y mucho más lento va a pasar lo que es oxígeno. Pasamos a esta parte de acá que también está en el anterior. Vemos acá las características del aire, ¿no? Que vamos a analizar. Hay algunos que vamos a poder analizar ahora y otros que tenemos que demorar a entender porque tenemos que mirar la parte posterior y regresar. ¿Qué vamos a analizar? Aire atmosférico de nuestro aire. ¿Cuánto tenemos de oxígeno más o menos en proporción? Más o menos 21%. ¿Y cuánto de presión nos genera? 159 milímetros de mercurio de presión de oxígeno. Pero ¿cuánto es la fracción de oxígeno que tiene, del aire atmosférico que tiene oxígeno? El 21%. Entonces de ahí viene también el término de FiO2. ¿Qué es el FiO2? La fracción inspirada de oxígeno. Entonces, en todo este aire, ¿cuánto es oxígeno? El 20.8. Redondeando, 21%. ¿Cuánto es el FiO2 entonces? El 21%. Lo ponen como 21%, otros ponen como 0.21. ¿Estamos de acuerdo? Aire atmosférico. Además, nitrógeno, otros gases. Y en CO2 prácticamente baja cantidad. Vamos por acá. Aire humidificado. Nosotros que sea para poder dar el oxígeno medicinal, han visto en el hospital, los que no han ido, ¿no? Los que han ido, ahí está que se llama el oxigenito y va que se llama una trampa de agua. Está burbujeando el agua. ¿Por qué? Porque se tiene que humidificar. Entonces, cuando estamos hablando de aire humidificado, miren, ¿cuánta es la presión del vapor de agua? 47. Y eso va a restar de alguna manera la presión justamente, tanto de lo que es el nitrógeno como el oxígeno, ¿no? Va a restar. Ahora viene algo interesante, el aire alveolar y el aire expirado. Aire alveolar, ¿qué quiere decir? Que va a estar en el alveolo. Y que esté en el alveolo prácticamente ha hecho ya el intercambio gaseoso. Ya vio intercambio gaseoso. Como ya vio intercambio gaseoso, de 149 ¿a cuánto ha pasado? A 104. La diferencia, ¿qué ha pasado? Ya ha ingresado a la sangre. Acá, de 0.3 de CO2 ¿a cuánto ha ido? A 40. ¿Por qué? ¿Por qué está en 40? Porque ya el CO2 prácticamente se ha equilibrado con lo que está en la sangre. ¿Cuánta es la cantidad de CO2 en la sangre más o menos? 40. Pues estamos acá con 40. ¿Cuánta es la cantidad de presión de oxígeno a nivel de capilar pulmonar más o menos? 104 milímetros de mercurio, está con 104 milímetros de mercurio de oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? Dice acá algo interesante. Aire expirado. Si hablamos de aire expirado, ¿qué quiere decir? Lo que estoy botando. Entonces, la primera parte de lo que yo voto, ¿qué es? La primera parte de lo que yo voto, ¿qué es? Es el aire que está en los bronquios, que está en la tráquea, que está en mi garganta. Y esa primera parte, ¿cómo se llama? Espacio muerto. Y el espacio muerto, ¿qué va a pasar? ¿Hay intercambio gaseoso? La segunda, la parte posterior, la última partecita de lo que he expirado, ¿qué sí es? Aire alveolar. Y ese aire alveolar, ¿qué va a tener? Mayor cantidad de CO2 y menos cantidad de oxígeno. ¿Por qué? Porque ya ingresó el oxígeno a la... Entonces, si se dan cuenta acá, el aire expirado, ¿qué va a hacer? Una mezcla del aire alveolar con el espacio muerto. Por eso, ¿qué quiere decir?
el oxígeno va a aumentar. ¿Por qué va a aumentar? Porque en el espacio muerto hay oxígeno todavía, que no se ha difundido en la sangre, por eso que va a aumentar un poquito. Y acá, la parte del CO2 también va a disminuir. ¿Por qué va a disminuir? Porque ¿cuánto es el aire en el que ha inspirado el paciente? 0.3 de CO2. ¿Cuánto es el aire que se ha alveolar? 40. Como se ha mezclado, ¿cuánto sale? 25. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el aire expirado es la mezcla del aire alveolar más el espacio. Como dice acá, todo es a nivel del mar. Estos cálculos son a nivel del mar. En Arequipa hay diferentes cálculos. Hay cálculos de medicina de altura, por ejemplo, se llama. Entonces, los cálculos van a variar un poco. Eso ya cuando ustedes sean especialistas ya van a hacer los cálculos correctivos. Ahora que sepan a nivel del mar, somos felices, ¿no? Entonces, prácticamente como que estuvieran trabajando en Lima. Sigamos avanzando. Acá vemos la velocidad de renovación. A medida que nosotros vamos respirando, vamos renovando el gas que vamos a tener, ¿no? A medida que vamos respirando, progresivamente se va a limpiar el gas, ¿no? Esto que vemos, en 17 segundos se elimina el 50% del gas, ¿no? En una ventilación normal. Entonces, ¿qué vemos? Acá tenemos la curva de concentración del gas, independientemente de cuál sea. Aquí tenemos el tiempo en segundos para la ventilación alveolar normal. Una ventilación alveolar normal, ¿qué quiere decir? Digamos, que tengamos a 6 litros por minuto a una frecuencia de 20 respiraciones por minuto. Estamos tranquilos. ¿Qué va a pasar si comienzo a disminuir mi ventilación? ¿Qué quiere decir? Ya no es 20, ya va a ser, si es la mitad de ventilaciones, ¿cuánto será? 10. Si es 10, ¿qué va a pasar? Más lentamente se va a eliminar el gas. Pero ¿qué pasa si al contrario aumento? Ya no es 20, ahora es 40. Entonces más rápido va a comenzar a eliminarse el gas. Entonces eso va a servir bastante cuando hemos visto la parte de la respiración de Kussmaul. ¿Qué hace la respiración de Kussmaul? Tenemos que barrer CO2, justamente ¿para qué? Para compensar una acidosis metabólica. ¿Qué hago yo? Aumento mi frecuencia respiratoria, ¿para qué? Para eliminar más rápido. ¿Qué gas? El CO2. ¿Para qué? Para llevarlo rápidamente a la alcalosis respiratoria, que va a compensar una acidosis metabólica. ¿Ya? Y obviamente cuando hay menos ventilación es peligroso, ¿no? Si no ventilo rápidamente, despacito nomás comienzo a respirar, ¿qué quiere decir? Voy a tener una bradipnea, ¿no? Y tengo una bradipnea. ¿Cuál es el riesgo de tener una bradipnea? De que no voy a eliminar mi CO2 adecuadamente. Y si no elimino mi CO2 adecuadamente, ¿qué va a pasar? Acumulación de CO2, acidosis respiratoria. ¿Qué pacientes, por ejemplo, hacen acidosis respiratoria? Un viejito, con otra vez vino una señora que le habían iniciado un día anterior la quetiapina con clonazepam, por ejemplo, que duerme, que abuelita, mucho pues la han pepeado, ¿no? En la noche respiraba, ha venido con una acidosis respiratoria. ¿Qué hay que hacer? Continuamente el paciente despierta, ¿no? Como le despierto yo, por ejemplo, le pongo, digamos, flumacenil en este caso, y el paciente va a despertar como una flor y va a comenzar a respirar mucho más, ¿no? Otra vez vino un señorcito que la había hijo joven, ¿eh? Justo un día lunes, pues. No, miento, era un día domingo en la mañana. El sábado puede ser el sábado, el cuerpo lo sabe, entonces se fue precisamente de fiesta, o sea que lo encuentran a las 6 de la mañana en el puente Grau, abajo del puente Grau. Todo porque se han botado ahí, pues, ¿no? Pensaban que estaba muerto, llegan al hospital y ingresan al hospital saturando 50%. Y sacamos un AGA y el CO estaba en 70, una acidosis respiratoria brutal. Ya pues listo para meterle al tubo, no, pues no, al ventilador mecánico, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues triste la vida, ¿no? De repente yo digo, qué raro, no estará bien, porque en la tomografía no había nada, ¿no? Pongámosles un reversor, ¿no? Capaz lo han pepeado. Entonces le hemos puesto reversor, le pusimos lo que es el flumacenilo. Entonces acuérdense, el flumacenilo es el reversor de las benzodiazepinas, el antídoto de las benzodiazepinas. ¿Quiénes son benzodiazepinas? Alprazolam, clonazepam, midazolam, ¿no? ¿Se acuerdan de esas drogas? Seguramente muchos usan, ¿no? Sus papás, sus abuelitos, ¿no? Clonazepam, bastante jóvenes usan para el trastorno de ansiedad, el estrés, se toma clonazepam. Entonces,
¿Cuál es su reversor? Flumacenil. No se olviden, ¿no? Flumacenil. Y eso es cierto, ustedes cuando se vayan a sus serums y si están internados en el seguro, porque ahí tenemos flumacenil, llévense siempre una ampolla de flumacenil para hacer su reversión. No sé que le tenga a la abuelita que sea su alprazolam y al día siguiente termina. Tiene que hacer que revertir, si no, no fue. Bueno, sí. Yo te he venido mi amiga que se llama, que era psiquiatra, que le había puesto mucha cantidad de sedantes al paciente. Estaba haciendo el respiratorio. Sí pasa. O sea, por eso no crean que no pasa. Bastante usamos el flumacenil para hacer reversión. Y no sé cómo será, ¿no? Como comentario así me he acordado. Ayer ha venido un paciente que dice que su papá dejó en la mesa agua con lejía. Y que él que estaba de sed agarró y se tomó un vaso. ¿Qué me entiendo? ¿Cómo va a tomar agua con lejía? No se darían cuenta ustedes, ¿saben? No, es que no siento el olor mucho. No, bueno, difícilmente, no creíble. Un abuelito puede entender, pero un joven de 20 años, no sé, tengo mis dudas. ¿No? O no han querido matar, pues, que le pongan una jarra ahí en su mesa. ¿Qué han querido hacer? No han querido dar vuelta, ¿no? No sé. Bueno. Pero ¿qué se hace en esos casos, por ejemplo? Si yo tomo cáusticos o ácidos, no se van a hacer con la cirugía, ¿no? ¿Qué se hace en esos casos? Lavado, le meto la sonda, ¿sí o no? Y le hago lavado. Como es cáustico, como es ácido, va a quemar toda la parte del esófago. Si yo pongo la sonda, como está como quesito quemado, lo perforo, le hago una mediastinitis y chao, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado. Cuando es cáustico, hay que dejar un tiempo, 48, 72 horas, ¿no? Que se establezca la lesión, ni tampoco provocar el vómito, ¿no? Porque si provoca el vómito, si está acá la necesidad de lejía, sale o se va a quemar, pues, ¿no? Están entre el espejo y la pared, ¿no? Esperar ahí que el mismo cuerpo lo pueda compensar, esperemos que no sea alta la cantidad. Y después se hace la endoscopía de control con mucho cuidado porque puede haber perforación. Entonces, si se ha tomado cáustico, una lejía lo va a hacer una quemadura cáustica por todo el esófago. Y así ha generado una lesión, ya pues tiene que hacerle un neoesófago, ¿no? Que se agarra en lo que es el colon y hace una rotación para que el colon sea para acá arriba, ¿no? Y para ahí generar un neoesófago para poder que la persona pueda realmente comer. Es terrible, por eso no es bonito hacer esa parte de consumir o digamos, quererse suicidar con ácido, con alcalis, porque terminan mal las personas, ¿no? Como es ácido, hacen inflamación, hacen estenosis, ¿no? Hacen obstrucciones, si es alta la cantidad de ácido que ha tomado, hace perforación. Si hace perforación va a ser una peritonitis química y lo va a matar al paciente, ¿no? Entonces, por eso mucha fuerza de voluntad tiene que tener para tomarse ácido, ¿no? Entonces, ¿con qué? ¿Ah? ¿Con qué? ¿Con qué? No, ¿con qué? No hay que llegar a ese extremo. Hay bastantes casos me he enterado en el hospital que también hay otro caso de adicción al fentanilo de otro personal. Me he enterado. Ya tengo miedo, ya yo dejaba mis narcóticos por ahí, mis formularios, por todos lados, para el pueblo decía yo. Ahora tengo miedo, ¿no? Así que ahí se receten con mi sello y aquí me voy a tener problemas, guardando. Como nosotros usamos bastantes morfina, fentanilo, ese tipo de fármacos para poner sedar al paciente, justamente para la ventilación mecánica, pues hay personas que lo pueden usar, pues, ¿no? No tengan cuidado, ustedes que van a ser parte crítica, intensivistas, internistas, anestesiólogos, ¿no? Todo ese tipo de ese rubro, tengan mucho cuidado con los fármacos, ¿no? O sea, nunca lleguen a administrarse, o sea, al menos anestesiólogos, hay bastantes casos de anestesiólogos que usan ese tipo de drogas para estar tranquilos, pues, ¿no? Porque dopan, pues, ¿no? Como ellos, y los anestesiólogos, peor todavía ellos, ni siquiera, ellos son los que preparan, pues, ¿no? Los administran. Entonces, llegan a esos temas. Tengan cuidado, nunca lleguen a esa parte, nunca.
Bueno, sigamos avanzando. Entonces, ¿qué más? Acá vemos una curva interesante para mirar lo que es el consumo de oxígeno, un consumo normal, 850 litros de oxígeno por minuto, y un consumo aumentado. ¿Cuándo hace el consumo aumentado? Por ejemplo, cuando hay ejercicio, ¿no? Entonces, si yo necesito más cantidad de oxígeno, requiero más cantidad de oxígeno, tengo que hacer más volumen minuto para poder, ¿qué se llama?, alcanzar una cantidad óptima de oxígeno en mi cuerpo. Si yo empiezo a respirar más lentito, ¿qué va a pasar? Menos cantidad de oxígeno va a tener en mi sangre. Y si hay menos cantidad de oxígeno en mi sangre, me puede llevar a una hipoxemia por un momento en los músculos. ¿Y qué va a dar si hay hipoxemia en los músculos? Calambre. Entonces, ¿qué dicen los que hacen deporte acá? ¿Qué tienen que hacer? Primero calentar y después aprender a respirar, ¿no dicen? Tienen que aprender a respirar. ¿Por qué es aprender a respirar? Justamente para mejorar la cantidad de volumen minuto que van a hacer cuando hagan ejercicio, para tener una buena cantidad de oxígeno, y esa buena cantidad de oxígeno va a permitir que sus músculos estén bien oxigenados y toleren un aumento del ejercicio. Si no están acostumbrados, comienzan a correr y ahí quedan que se caen ahí y patrasparean, se van a calentar y se la caen. Bueno, yo te he visto yo un abuelito que estaba robando, ¿no? Lo roban, ¿no? Se me corre para arriba. Y el abuelito corre, 1, 2, 3, y después ha terminado como tortuga, ¿no? Claro, no está acostumbrado. Rápidamente no va a compensar el oxígeno en sus músculos, ¿no? Y acá dice porque necesitamos más oxígeno. En este caso va a ser porque queremos eliminar más CO2. Porque queremos eliminar más CO2 y mayor producción de CO2. ¿Qué tenemos que hacer? Aumentar también el volumen minuto para poder eliminar la cantidad de exceso de CO2. Por ejemplo, en ese paciente que encontramos en la calle con 70 de CO2, me acuerdo que estaba, le hemos puesto la cantidad de inflamacemilo, le hemos revertido la sedación que tenía por la pepa que le han dado las chicas. Primero me dijo a mí, sí, está con una chica. Después, no, yo no estoy con él, ya cambié de versión, ¿no? Ya se dio cuenta, ya tuve mi versión. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué está con el paciente después de que le pusimos la parte del reversor? Con mayor cantidad de frecuencia de tetra. ¿Cuál es la intención? Eliminar el CO2. Después, obviamente, va a regularizar. Sigamos avanzando. Ahí, como dice acá, el CO2 alveolar, ¿cuánto es? 40 mililitros de mercurio, ¿no? ¿Cuánto es el mercurio que manejamos nosotros, ¿no? Y acá viene algo interesante, en este puntito, que nos habla de cómo se grafica o cómo se mira lo que es el CO2 expirado, ¿no? Cuando podemos censar la cantidad de CO2 que vamos a utilizar. Entonces, este grafiquito, por ejemplo, el dióxido de carbono, la eliminación de dióxido de carbono, por ejemplo, en el aire expirado, lo utilizamos nosotros cuando el paciente está ventilado. Si yo quiero calcular cuánto de dióxido de carbono yo elimino o exhalo, ¿qué le va a poner al paciente? Le va a poner un capnógrafo. ¿Qué es un capnógrafo? Un sensor de CO2. ¿Cómo es el capnógrafo? Acá lo vamos a ver el capnógrafo. Este es el capnógrafo. Acá se pone el capnógrafo y acá va el tubo endotraqueal. Este capnógrafo, por ejemplo, es de rastreo, ¿no? Va al ventilador y llega acá el aire que expirado y va acá al sensor. La cosa es que nosotros monitorizamos el CO2 exhalado. Cuando acá el monitor, acá tenemos la curva de CO2. Y se dan cuenta acá, ¿qué dice acá? Si tiene buenos ojitos, end-tidal CO2. ¿Qué quiere decir end-tidal CO2? Esta curva es la que han visto, ¿sí o no? CO2, CO2, CO2. ¿Qué quiere decir? End-tidal, o sea, se llama ETCO2. ETCO2. ¿Cómo ustedes están haciendo? End-tidal. ¿Qué es end-tidal? Al final de volumen tidal. ¿Qué es el volumen tidal? El volumen corriente. Al final del volumen corriente. ¿Y cuál es el final del volumen corriente? Cuando hago en la última partecita es donde va a marcar. ¿Cuál sería la última partecita?
acá, la primera parte. La última puntita, ese es el entire CO2. ¿Qué quiere decir? Que va a medirme la cantidad de CO2 en el aire alveolar. O sea, el último pedacito que yo voy a exhalar, ¿qué va a ser? El aire alveolar. ¿La primera parte será? No, porque la primera parte, ¿qué va a ser? Solamente el espacio muerto. Después, ¿qué viene? La mezcla del espacio muerto con el aire alveolar. Y el último, la última parte, ¿se te puede entender? Solamente el aire. ¿Y por qué sería interesante capturar la última parte del aire alveolar? Porque la última parte, cuando estamos hablando del aire alveolar, ¿qué vamos a medir? El CO2. Y ese CO2 del aire alveolar, ¿a quién va a ser igual? Al CO2 de la sangre. Porque va a tener equilibrio. Entonces, ¿para qué va a ser tanta cosa de CO2? Porque yo con este de CO2, yo digo que tiene 39 de CO2. ¿Estamos óptimos o no? Es igual que la sangre también debe tener 39 de CO2. Obviamente hay diferencias, porque sean especialistas de los plásticos. ¿Qué pasa si después de programa el ventilador y sale acá 29? ¿Qué ha pasado con el paciente? ¿En qué está? ¿En alcalosis? ¿En acidosis? ¿Necesitan sacar un acá? Ya no, ya, pues ya tienen. ¿Se han dado cuenta para qué sirve? Pues, ¿no? Ya no está en 49, está en 89. ¿Necesitan sacar un acá? No, pues no. Simplemente, ¿qué tienen que hacer? Si está en 89 de CO2, si la frecuencia está en 12, ¿a cuánto le suben de frecuencia? 30, pues no aumenta la frecuencia respiratoria. ¿Para qué? ¿Para qué? Que comience a eliminar CO2. A los 10 minutos, 79, ya está bajando. A los 10 minutos más, a la media hora, 59, ya está bajando más. A la hora, 49, ya estoy feliz. A las 2 horas, 39, ya lo puse. Necesité sacar cada rato. ¿Por qué? Porque sacar cada rato, ¿qué va a pasar? Va a generar también anemia del paciente. Sangre. Han visto que poquito a poquito llevan a la anemia los pacientes. ¿Se dan cuenta para qué sirve ese gráfico que les muestra el gaitón? Eso sirve, ¿no? En la vida real sirve, todo lo que estamos aprendiendo sirve, ¿no? Entonces, acá lo ven diferente, ¿no? Acá, ¿no? Primera parte, ¿qué es? Espacio muerto. La segunda, ¿qué es? Espacio muerto más aire alveolar. Y la tercera parte, ¿qué va a ser? Solamente aire alveolar. ¿Cuál es el entire de CO2 acá? Porque después de acá, ¿qué viene? Y después inspiración y después otro ciclo respiratorio. ¿Estamos de acuerdo? Se van a olvidar. Entonces, ¿cómo se llama eso? ETCO2. Y para eso sirve. Sigamos avanzando. Entonces siempre acuérdense la parte del pH, ¿no? Y todo lo que es locales arteriales. En la parte de la práctica, les llevo agas para poder ver justamente eso. ¿No? Vamos a mirar cómo va la variación justamente en la cantidad de oxígeno y CO2 para que podamos ver. Entonces, acuérdense, no hacer otra vez que estoy en el hospital. ¿Cuál es el pH que sea un interno? 6.4. ¿Cómo que 6.4? Me volvió la ¿cómo que 6.4? Ah, no, 7, pero bueno. No cometan errores. 4, acuérdense que la cantidad de oxígeno de CO2 es 35, 45, el carbonato. No cometan errores. Basta que digan eso ya, no, ya otro médico le va a decir su vida, ¿no? Pues ya, les digo, y ustedes aprendan bien estos valores para que cuando vayan a rotar la tecnología ya tengan filo, ¿sí o no? ¿Qué tiene? Acidosis, ¿qué tiene? Alcalosis, ¿qué? A tú te va a dar ganas de, no, tiene que hacer más cosas, ¿no? Entonces dice, alcalosis, tiene acidosis, no, vamos a repasar, ya se pasó su repaso, repaso. Entonces, hagan que progresen en conocimiento. Siguiente, vamos avanzando en la cantidad de lo que les dice a la membrana respiratoria, observamos la membrana respiratoria. Como dice ahí, dato teórico, 300 millones de alveolos entre los pulmones. ¿Cuánto es el área del área de intercambio gaseoso? ¿Cuánto es el área de los alveolos más o menos? 70 metros cuadrados, como visto, ¿no? También estoy en el diapositiva.
Entonces, cualquier alteración en esta parte de nuestra membrana respiratoria va a generar, de cuentas, insuficiencia respiratoria de nuestro pacientito. Y esta membrana respiratoria en orden, siempre les pregunto, siempre como fácil. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Recordarse. No es tan difícil, ¿no? Comenzamos de alveolo hacia atrás. ¿Qué es la primera cápita? Es surfactante. El surfactante que va a disminuir la tensión superficial. ¿Cuál es la tensión superficial que va a generar más o menos? Es esa 4 milimetros de mercurio, conocerse la presión de colapso, ¿no? Y a fin de cuentas va a ser también lo que conocemos como PIP, ¿no? El PIP intrínseco, ¿no? Después de la surfactante que viene, el epitelio, ¿no? El epitelio alveolar. Y después del epitelio alveolar que viene, la membrana basal epitelial. Entonces, esta membrana basal epitelial, se acordarán también, ¿no? Se acordarán que tenemos otra membrana basal. ¿Dónde hemos tenido otra membrana basal? En el medio, ¿no se acuerdan, no? Membrana basal glomerular. ¿Y por qué sería que deberíamos conocer la membrana basal glomerular? Porque en la membrana basal glomerular había bastantes patologías que dañaban esa membrana basal glomerular. ¿Cómo se llamaba? Glomerulonefritis. Las glomerulonefritis atacaban justamente la membrana basal glomerular y generaban prácticamente falla renal, nefritis, nosotros tenemos que estudiar. Entonces, a veces hay patologías, a veces hay vasculitis que pueden atacar justamente tanto a la membrana basal glomerular como a la membrana basal también, o a esta membrana respiratoria. Entonces, cuando atacan a las dos cosas, se llama un síndrome pulmón-riñón. ¿Qué quiere decir? El paciente que va a tener, por un lado, daño a nivel alveolar y también daño a nivel renal. ¿Qué quiere decir? Que al final, ¿qué va a tener el paciente? Una insuficiencia respiratoria. ¿Con qué más? Con una insuficiencia renal. Entonces, imagínense, el paciente va a tener mal pronóstico, ¿no? Puede complicarse, falla renal, más falla respiratoria, puede llegar a tener la casa del paciente. Esa es lo que se llama síndrome pulmón-riñón. ¿Cuándo van a mirar eso? Cuando van ustedes en medicina 1, 2, 3, 4, están en medicina que van a llegar a final, ahí van a ver glomerulonefritis, con nada de nefrología, glomerulonefritis, ¿no? Entonces van a decir, síndrome pulmón-riñón, ya están hechos. Vamos a atacar los dos lugares, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más después sigue? Displasia intersticial. Esa displasia intersticial puede ser que se puede fibrosar, porque al final va a aumentar la distancia y va a disminuir la difusión, por ejemplo, en patologías que nos lleven a un EPID, ¿no? Que quiere decir una enfermedad pulmonar intersticial difusa, un EPID, una enfermedad pulmonar. Por ejemplo, el COVID, ¿se acuerdan del COVID? ¿Dónde está acá? ¿Dónde era su blanco, ¿no? En la parte de intersticio, ¿no? El intersticio ahí generaba problemas. Y es por eso que nos da lo que llamamos vídeo de ilustrado, vídeo casi pálido, lo que decíamos, que es la parte del ataque a nivel intersticio, ¿no? Hay otros virus que también atacan el intersticio, y aumentan la distancia entre la parte del alveolo y el capilar. Y si aumenta la distancia entre el alveolo y el capilar, ¿qué vamos a tener? Menos difusión, insuficiencia. ¿Ya? ¿Qué más sigue? La membrana basal, lo que es capilar, y al final el endotelio capilar, ¿no? Acuérdense que el capilar pulmonar más o menos, ¿cuánto va a medir? 5 micros, más o menos es un libro, ¿no? Al final de cuentas, el glóbulo rojo, ¿cuánto mide? Más o menos 7, entonces prácticamente el glóbulo rojo entra justo, ¿no? ¿Con qué intención? Prácticamente entre rozando para que disminuya la distancia, y si disminuye la distancia, mejora la difusión justamente tanto de CO2 como de oxígeno. Nuevamente viene, ¿no? Factores que vienen a la difusión. ¿Cuál será entonces? El área, ¿no? A más área, más difusión. Coeficiente de difusión, a mejor coeficiente de difusión, mejor difusión, obviamente me valga la redundancia. Diferencia de presión, a mayor diferencia de presión, a mayor presión, mejor difusión. ¿Y cuál es el único que va a encontrar? El grosor de la membrana. A mayor grosor, menor difusión. Si ya saben que ven en el examen, ya, esa parte. Entonces, acá viene la parte de lo que ya hemos visto anteriormente en la parte de lo que es respiratorio, ¿no? Recuerden que para que haya una correcta ventilación, para que haya una correcta respiración y intercambio gaseoso, ¿qué tenemos que tener? Dos cosas: una buena ventilación y una buena perfusión. Una buena ventilación y una buena perfusión. Entonces, acá vemos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la curva de presión de oxígeno por lo que es presión de CO2 y de oxígeno. Y acá tenemos
lo que es la curva, o bueno, la gráfica de lo que es ventilación con B, y Q que vendría a ser perfusión. Siempre que vean en B/Q es relación ventilación-perfusión. Cuando vean Q, va a ser la perfusión. Entonces, ventilación-perfusión. Si acá es como 1 y acá es como 1, prácticamente va a ser normal. ¿Qué quiere decir? Va a haber tanto difusión en lo que es oxígeno como lo de CO2. Entonces, ¿cuándo estaríamos acá? Cuando todo la membrana respiratoria va a estar normal, vamos a estar contentos. Pero se acuerdan que hay dos formas de que se puede alterar justamente esta relación ventilación-perfusión. ¿Cuáles son esas dos formas que se puede alterar la ventilación-perfusión? Una, que no haya ventilación, y la otra, que no haya perfusión. Cuando no hay perfusión, el ejemplo es un TEP. Cuando no hay ventilación, por ejemplo, es una telestasis, ¿no? No hay ventilación. Entonces vamos a analizar. Primero la de acá abajo. ¿Qué dice acá? Presión de oxígeno, ¿cuánto tiene? 149. Presión de CO2, ¿cuánto tiene? 0. Entonces, esa es la presión a nivel del área alveolar. ¿Dónde me asemeja esta parte de acá? Presión de oxígeno 149, presión de CO2 0. Regresemos. No me acuerdo. Vamos a ver. Acá. ¿Será esto? No. ¿Cuál es? ¿Cuánto tenía de oxígeno? 149. ¿Cuánto de CO2? 0. 0.0. Ese de acá. ¿Qué quiere decir? Que al alveolo, ¿qué le está llegando? Aire humidificado. ¿Pero hay un tipo de intercambio? No. ¿Y por qué llega aire humidificado y no hay intercambio? Porque no hay una buena perfusión. ¿Qué quiere decir? Que en este punto de acá hay ventilación, porque llega oxígeno y no llega CO2, ¿no? Pero ¿por qué está 0 de CO2? ¿Cuánto debería ser acá? 40, ¿sí o no? ¿Por qué no hay 40? Porque no hay perfusión. Y si no hay perfusión, no hay intercambio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo se dice esta parte de acá? Allá, ventilación sí tiene, como 1 de ventilación. ¿Y de perfusión cuánto tiene? 0. 1 sobre 0. ¿Cuánto es 1 sobre 0? Ustedes son matemáticos. 0. Imposible. Indeterminado. No se puede. Así es el ejemplo. Indeterminado. Casi dice nulo. No existe. Y si le pone la calculadora, le saca ahí la madre, dice, ¿no? Error, no hagas esto, no es posible, ¿no? Le saca ahí la madre. Es la verdad, ¿no? Así le dicen, yo creo que siempre decía el profesor, pero tenemos que analizar diferentes formas. Vamos a ver, ¿qué es lo que nos ha hecho el profesor de matemáticas? Vamos a ver, 1 entre 0, igual, no sabemos, pero vamos a hacer 1, entre 0.1 entre 0.1, ¿cuánto sale? 10. Ya. Que no sea 0.1, que sea 0.01. ¿Cuánto sale? Ya, que sea 0.1, ¿cuánto sale? Ya, otro 0 más. Otro 0 más. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tendencia, ¿no? Esto ya es 0, ¿sí o no? Cuando esto tiende a 0, ¿qué va a pasar en esta parte? ¿Va a volver? Infinito. ¿Estamos de acuerdo? Es por eso que sale infinito acá. Por eso sale infinito. Porque esta parte de acá abajo tiende a 0. ¿Y por qué tiende a 0? Porque la perfusión, que puede haber un poquito, mínima cantidad de perfusión, pero está controlado, tiende a 0. Entonces, ¿cuánto es? Infinito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se dan olvidar? Entonces, en el otro extremo, si acá estamos hablando que no hay perfusión, ¿qué va a hacer acá? Que si hay perfusión, ¿pero qué no hay entonces ahora? Ventilación. Sería 0 de ventilación y perfusión como 1. ¿Cuánto sería 0 entre 1? 0. Ahí está. ¿Está claro? Se van a olvidar. Entonces, siempre eso viene en los exámenes de resistencia,
esta parte de la radiación, ventilación, perfusión, radiación, ventilación, perfusión. Entonces, no es tan difícil, ¿no? Es simplemente que sea que lo podamos entender y comprender. Entonces acá vemos, ¿no? En esa parte acá está la normal. Acá dice, ¿no? ¿Qué ha pasado acá? Acá no hay perfusión. ¿Qué sí hay? Ventilación. Y en este caso, ¿qué hay? Si acá sí hay perfusión, pero ¿qué no hay? ¿Qué es? Ventilación. Obstrucción de vía aérea, neumonía, por ejemplo. Sigamos avanzando. Y acá vemos un caso clásico, ¿no? Bonito, ¿no? Interesante, ¿no? Bonito no para nosotros, ni para el paciente triste, ¿no? Tremendo que sea coágulo, ¿no? Justamente con el tronco de la pulmonar. Este paciente, por ejemplo, se va a morir por dos cosas, ¿no? Primero, se muere ¿por qué? Por insuficiencia respiratoria y por un shock obstructivo. Un shock obstructivo y una insuficiencia respiratoria. Si es masivo este trombo, ¿qué tendríamos que hacer si es masivo el trombo? Y me genera shock, está inestable, está muriendo. ¿Qué hay que hacer? Destruir este trombo. ¿Cómo lo destruye? Con trombolisis. ¿Qué le dan entonces? Un activador de plasminógenos y sudario combinado. ¿Cómo se llama? Actilice, entonces le da y lo va y sale coágulo. Y van a recuperar al paciente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se llama eso? Trombolisis. No se olvide, igual lo va a hacer en el corazón, ¿no? Igual lo va a hacer en el cerebro, ¿no? Cuando pongo que va a ocurrir la actilice, ¿no viste esa cajita de algo? En la parte de acá, por ejemplo, el transporte de oxígeno, igual vemos esa parte, ¿no? Comenzamos con 40 en el extremo arterial, arterial venoso, arterial pulmonar, arterial sistémico. Arterial pulmonar, ¿no? Arterial pulmonar, por eso que viene con el TO2 bajito, ¿no? Hace intercambio gaseoso, ¿cuánto termina? Con 104. 104 acá y 104 acá. Se han equiparado prácticamente las presiones. A medida que va pasando a través del capilar, como se demora 3 veces el tiempo necesario para poder hacer este intercambio gaseoso, vamos a llegar a que tengamos 104 metros de mercurio como límite superior con el cálculo. ¿Eso quiere decir que no va a poder aumentar más de 104? Sí, aumenta. Pero ya no con un PO2 que sea, pues, una PO2 de 21%, ¿no? Como ahorita, ¿no? Si yo les pongo oxígeno, una máscara de reservorio, y les pongo full 15 litros por minuto, va a aumentar, ¿no? La presión de oxígeno va a estar a 200, pues, ¿no? Pero ya porque está con oxígeno suplementario, ¿no? Si hablamos de oxígeno ambiental, lo máximo que lleva hasta 104 de oxígeno, ¿no? Si ustedes están respirando bajo. Hay que hay valor de oxígeno que ya no llegaba a ser la presión. En esta parte acá nos muestra cómo va a ir variando la concentración de oxígeno, la presión de oxígeno a través de diferentes sitios, ¿no? En nuestra vasculatura. ¿Con cuánto comenzamos entonces? Con 40, ¿no? La presión, la parte de lo que es la parte venosa, llega a la aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar y se va a la parte del pulmón. Comienza a hacer intercambio gaseoso. ¿Hasta cuánto sube? Hasta 104. Después va a haber una mezcla con la sangre venosa, un poco de derivación que lo denomina, y va a bajar un poquito la saturación hasta la presión de oxígeno. ¿Hasta cuánto llega? 95 metros de mercurio, teóricamente. Van a ver que no siempre es así, ¿no? Si han visto los AGAs de los pacientes, uno está en 70, otro está en 65, otro está en 80, va a haber bastante variación. La persona normal, obviamente a nivel más, va a tener 95 elementos de mercurio de presión de oxígeno. Y después, ¿dónde va a ir? Aorta, ¿no? Todo lo que es las arterias, y llega a los capilares. A medida que llegan a los capilares, ¿qué va a pasar? Comienza a liberar el oxígeno a los tejidos. Y si comienza a liberar el oxígeno a los tejidos, ¿qué va a pasar con la presión de oxígeno? Cae, hasta donde hace llegar a 40. ¿No? Ahora viene una pregunta. ¿Qué pasa si comienza a caer y sigue cayendo más? Hasta acá. Ya no es hasta 40, sino llega hasta 30, por ejemplo. ¿Qué pasó? Que los tejidos están consumiendo más Oxígeno. Y si están consumiendo más oxígeno los tejidos,
¿Están bien o están mal? Está mal. Están mal. ¿Por qué van a consumir más oxígeno? Porque están sufriendo. ¿Cómo se llama eso? Se llama robo de oxígeno. Hay un robo de oxígeno. Cuando ustedes miren que la presión de oxígeno en la parte venosa está bien bajita, ¿se asustan o se asustan? Se asustan. ¿Por qué? Porque el paciente está haciendo un robo de oxígeno a nivel sistémico. Y para que haga robo de oxígeno a nivel sistémico, ¿qué quiere decir? Que está mal el paciente. Algo está pasando, está en un shock, está en hipoxemia, capaz está en hipoperfusión, toman el lactato, capaz está en 10 de lactato, es por eso que él está consumiendo cualquier cantidad de oxígeno, mis tejidos periféricos. ¿Se van a olvidar? Vamos a ver. Si acá también viene lo mismo que hemos comentado, ¿no? Viene entonces la parte sistémica, ¿no? La aorta, cuando tiene presión de oxígeno, 95, en la parte de tejidos tiene 40, prácticamente va a haber un intercambio gaseoso, la entrada que es la cantidad de oxígeno, y cuando terminamos entonces con 40 en extremo, y no solo en la parte del oxígeno. En la parte de lo que es el CO2, viene con 40 de CO2, por ejemplo, hay intercambio gaseoso. Pero miren, acá viene con 40, ¿y cuánto tenemos aquí en el tejido? 45. ¿Cuánto diferencial? 5. ¿Cuánto diferencial? 55. ¿Por qué tiene más diferencial acá? Por la solubilidad. ¿Cuántas veces más soluble es la parte del CO2? 20 veces. Como es 20 veces más soluble, necesita mucha presión, baja presión para poder difundirse. Baja presión, entonces no hay mucha presión. En cambio acá sí está bastante presión para poder difundirse. ¿Por qué? Porque es menos soluble. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿con cuánto termina el otro extremo? Con 45. ¿Dónde va a ir eso? A la parte venosa y también por la arteria pulmonar para que el cambio. Sigamos avanzando. Y acá viene una parte de nuestro alveolo, ¿no? Llega con 45, ya veía que va a pasar. Va a comenzar a hacer el intercambio gaseoso. ¿Y cuánto vamos a tener de equilibrio? 40 en la parte alveolar y 40 en el extremo venoso en la parte pulmonar. Al final este 40, ¿dónde se va a ir? Arteria pulmonar, venas pulmonares, aurícula izquierda, ventrícula izquierda y la parte sistémica. Casi, ¿no? Sí, vamos avanzando. Yo sé que es un poco árido esta parte, ¿no? Porque después vamos a la curva de disociación de oxígeno con hemoglobina. ¿Para qué sirve esta curva? Para ver cuán afín o cuán no afín es el oxígeno con hemoglobina. Y si uno es afín, o ustedes se unen por afinidad, ¿qué quiere decir? Están bien, ¿sí o no? Unidos. ¿Sí o no? Y cuando no son afines, ¿qué hacen? Se separan y no quieren hacer grupos. ¿Sí o no? Igualito nomás pues como el oxígeno, ¿no? Cuando hay buena afinidad, ¿qué quiere decir? Que se va a unir bien la molécula del oxígeno y no lo va a soltar. Y cuando no es afín, cuando la hemoglobina es que no es afín al oxígeno, ¿qué va a pasar? Rápidamente lo va a liberar. ¿Por qué hablamos de eso? Porque esta curvita nos va a dar ese tipo de cosas, ¿no? Primeramente, ¿cómo se forma esta curva? Se forma por lo que es la saturación de la hemoglobina o el oxígeno y la presión de oxígeno en la sangre. Entonces, esta saturación de la hemoglobina, ¿ustedes la conocen o no la conocen? La concentración. ¿Cuál es? Concentración Y la saturación de oxígeno no puede. La saturación de oxígeno. ¿Se acuerdan de la saturación de oxígeno? ¿Cuánta es la saturación de oxígeno que siempre he dicho que es normal? Que a partir de menos de eso se llama hipoxemia. 90. Vamos a ver. ¿Y 90 cuánto era más o menos? 60. ¿Cuánto está acá? 60 de presión de oxígeno. Para arriba, acá arriba. ¿Cuánto es más o menos? 90. ¿Y ahí viene esto? Pues, ¿no? 60 de presión de oxígeno. ¿Cuánto es saturación de oxígeno más o menos? 90%. Más o menos. Entonces, esta parte de acá es la cantidad de saturación de oxígeno que ustedes conocen, pues, ¿no? Ya no es la saturación de oxígeno. Y acá la presión de oxígeno. ¿Cuánto tenían los pacientes con COVID? menos. 80 venían, 80, ¿no? Para abajo. ¿Cuánto tenía entonces presión de oxígeno? 40 y tanto, ¿no? 45, 48, 50, ya pongamos eso. ¿Cuánto necesitamos el cuerpo para ser feliz? 60, mínimo, ¿no? Y están con 50, por ejemplo, hasta abajo. ¿En qué está? En hipoxemia.
pues solamente con la saturación podríamos ver que el paciente estaba grave o no. Sí. Pues sí, después otra curvita. ¿Y de dónde sale esta curva en sí? De los agas. Entonces, cuando saco los agas, ahí sale, pues, ¿no? Por ejemplo, vamos a mirar acá. De policía. Acá está. ¿Se acuerdan de este aga? ¿Puesto alguna vez? Hace cuántos años. 2 años. ¿Qué sale en el aga? Saturación de oxígeno. ¿Qué sale en el aga? Presión de oxígeno. Entonces acá, saturación de oxígeno. ¿Cuánto es la saturación de oxígeno? 91. 92 como ya redondeando. Y acá la presión de oxígeno, ¿cuánto era? 69 ya. Presión de oxígeno, 69. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos con al siguiente. Si es cierto la mentira, pues, ¿no? Vamos acá. Entonces, ¿cuánto hemos dicho? Saturación de oxígeno, presión de oxígeno, 69. ¿Dónde 69? Acá. ¿No? Será. Saturación, más o menos por acá. Sí, ¿no? Bueno, yo ustedes hacen tu correcto. Pero más o menos, ¿no? Sí. De ahí sale la curva. Entonces, ahora obviamente que sea cuando tenemos hartos agas, obviamente que esa es lo que tenemos en práctica, ¿no? Hartos agas, 10 agas, entonces tenemos alcalosis, ácido, ¿qué va a formar? Va a formar una curva, ¿no? Va a formar una curva capaz por acá, y otra curva por acá, ¿Por qué? Porque los que son acidóticos, ¿dónde va a ir la curva? Hacia la derecha. Los que son alcalóticos, ¿dónde va a ir? Hacia la izquierda. ¿Por qué entonces se forman esas curvas? Para ver la afinidad del oxígeno con la hemoglobina. Cuando la desviación de la curva está a la derecha, ¿qué quiere decir? ¿Que se hace menos afín o más afín? Menos. Si es menos afín, ¿qué quiere decir? ¿Libera rápido el oxígeno o no lo libera rápido? Libera rápido el oxígeno. Entonces, si libera rápido el oxígeno, si un paciente está con una acidosis, una hipoperfusión, ¿me conviene que libere rápido el oxígeno en los tejidos o que se lo guarde el oxígeno? Que se lo guarde. Que libere, porque está sufriendo, o sea, que dame, oxígeno, pero si no, te lo coma, pues, ¿no? Entonces, por eso que el cuerpo es sabio, pues, ¿no? Se va a desviar la curva hacia la derecha. Entonces, ¿qué va a hacer? Menos afinidad en los tejidos. Si hay menos afinidad en los tejidos, ¿qué quiere decir? Que va a liberar rápidamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la curva se va a ir hacia la derecha cuando el paciente se esté muriendo, pues, ¿sí o no? ¿Cuándo se estará muriendo el paciente? Cuando esté en acidosis, ¿no? Cuando esté CO2 elevado, pues, ¿sí? Cuando esté CO2 elevado, cuando esté con fiebre, ¿no? Va a elevarse, va a desviar hacia la derecha, justamente. Entonces, ¿cuándo se irá a la izquierda? Todo lo contrario, pues, ¿no? Cuando esté en alcalosis, cuando esté con CO2 bajo, cuando esté en hipotermia, se va a ir hacia la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se van a olvidar? No creo que se olviden, ¿sí? Ahí viene esa parte, ¿no? Y también de ahí salen esos dos efectos que siempre preguntan en los exámenes. El efecto Bohr y el efecto Hannan, ¿no? Efecto Bohr, ¿para qué sirve el efecto Bohr? Ahora vamos a mirar. ¿Qué pasa en los tejidos? ¿Cómo están los tejidos? El CO2, 45. ¿Cuánto es normal? 40, ¿no? ¿Cuánto 45? ¿En qué está? ¿Acidosis o alcalosis? Acidosis. ¿Cómo están los tejidos? ¿Cómo están los tejidos generalmente? En acidosis. Si en acidosis, ¿hacia dónde se desvía la curva? ¿Derecha o izquierda? Derecha. Y si es la derecha, ¿más afín, menos afín? Menos. Si es menos afín, ¿qué va a generar? Liberación de oxígeno. ¿Qué facilita? Liberación de oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Y el Handan, que es al revés nomás, pues, ¿no? Como ya liberé de oxígeno mi hemoglobina en los tejidos, ¿qué va a pasar? Va a quedar campo, cupo, ¿para qué? Para la captación de CO2 en los tejidos. Y obviamente la parte de los pulmones que lo elimine el CO2 y que se llama favorezca la liberación de del CO2 en los pulmones. ¿Se han dado cuenta de esos efectos? Se van a olvidar. Siempre preguntan, así que no se van a confundir. ¿Qué más viene acá? ¿Cuánto es la saturación venosa central? ¿Qué es la saturación venosa central? Primeramente, ¿dónde encontraría la saturación venosa central? En la aurícula derecha.
¿Dónde encontraría? La aurícula derecha. Aurícula. Donde esté centralizada toda la sangre venosa. Aurícula ¿Y derecha. dónde se centraliza toda la sangre venosa? Aurícula derecha. ¿Cuánto es esa presión de sangre de la aurícula derecha? 70. ¿Por qué será pues 70? Entonces regresamos. ¿Cuánto es lo normal que debe llegar de oxígeno a la sangre venosa? 40. Entonces vamos a nuestra curva. ¿Cuánto debe ser de oxígeno? 40 miligramos. ¿Cuánto es? 70. Por eso, ya es algo, 40 esa, 70. ¿Qué pasa si es 30? Entonces, ¿qué hemos dicho? ¿Cuánto sería 30? 60%. Hay menos saturación central. ¿Qué quiere decir? Que hay menos presión de oxígeno en sangre venosa. ¿Qué quiere decir? ¿El tejido periférico está de hambre o no está de hambre? Está de hambre, ¿eh? ¿Está sufriendo o está sufriendo? ¿Se asusta o no se asusta? Si está en shock el paciente, peor. Estamos tristes. Acá 40 con 70 como dice acá. Los factores de sucesión, igualito, ¿no? A la izquierda, más afinidad. A la derecha, menos afinidad. Por lo tanto, favorece la inversión de los tejidos. Si acá está todo esto que hemos dicho acá, 7.2, acidosis para acá, alcalosis. Lo que hemos visto, idéntico, ¿no? Para que ustedes lo puedan analizar. ¿Qué más tenemos que ver acá? La parte, cómo se traslada lo que es el dióxido de carbono a la parte periférica de nuestro cuerpo, para se va a transformar, se va a transportar de tres partes, de tres formas, ¿no? El CO2 disuelto en la sangre, ínfima cantidad, asociada a lo que es la hemoglobina, y también lo que es el nivel de bicarbonato. Entonces, hay que tener cuidado porque se pueden transformar, con la hidrasa carbónica se pueden transformar. ¿Cuándo hay que tener cuidado? Cuando nosotros administramos, por ejemplo, bicarbonato. Entonces, si un paciente viene, paciente XYZ, viene, pH 7.0, bicarbonato 5, CO2 17. ¿Qué está presentando el paciente? Una acidosis respiratoria metabólica. Metabólica. ¿Cuánto es bicarbonato? 5. Entonces, si está tan severa, ¿qué le dan muchas veces los clínicos? ¿Qué le dan al paciente? Si está en acidosis metabólica. Bicarbonato. Le dan bicarbonato, pues, ¿no? ¿Para qué? Para compensar. Le doy bicarbonato, ¿en qué se va a transformar rápidamente el bicarbonato? CO2. Entonces, al final, ¿cómo termina el CO2? Aumenta el CO2. Y si aumenta el CO2, ¿qué va a pasar con el paciente? Acidosis respiratoria. No queríamos, yo quería mejorar el medio interno. Hay que tener cuidado. Me meto mucho al bicarbonato y me hace el efecto rebote, me hace el otro lado. Hay que tener mucho cuidado con la aplicación del bicarbonato. Se puede transformar en uno u otro lugar. ¿Dónde nos damos cuenta rápidamente, por ejemplo, eso? Cuando nosotros usamos nuestro CO2. Esta talla de CO2 que han visto en la cartografía. Ustedes están con un paciente crítico, le pone, está ventilado, le pone bicarbonato, al minuto que le han puesto ya está elevándose el CO2. Rápidamente en la curva. Así de rápido es la transformación del bicarbonato en CO2. Listo, jóvenes, vamos a nuestro descansito. Muy bien. Vamos. 5 minutitos. Al oxígeno va a haber una hipoxemia generalizada, y esa hipoxemia generalizada va a hacer que disfuncione todos los órganos, ¿no? Como se acuerdan del riñoncito, por ejemplo, necesita gran cantidad de oxígeno para poder funcionar. Si no hay oxígeno, no hay ATP. Si no hay ATP, no hay reabsorción, no hay una buena filtración glomerular. Así de cuenta, ¿qué va a pasar? Falla vestibular aguda, y al final de cuentas, por ejemplo, va acumulando más cuando se falla, y como boomerang va a llevar al fracaso orgánico del paciente y a la muerte. La intención es justamente que no lleguemos a ese punto. Entonces ahí nos daremos cuenta, ya se está dando cuenta por qué tanto paciente ha fallecido con el COVID. Que no solamente ha fallecido con el COVID en sí, sino para las complicaciones que llevaba esa hipoxemia.
Sigamos avanzando. Entonces, ¿cuál va a ser la principal característica de presentación de estos pacientes? Va a ser la disnea. ¿Qué quiere decir? La sensación subjetiva de falta de aire, de hambre de aire, ¿no? Querer más aire, querer respirar más rápido el paciente. Entonces, como vemos, es una emergencia, una disnea aguda va a ser una emergencia. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas puede ser que sea simplemente también como un trastorno ansioso, que por eso está haciendo que no quiere, que quiere respirar más rápido, o también puede ser que tenga una neumonía, puede ser que tenga un infarto con edema agudo de pulmón, puede ser que tenga un trastorno pulmonar. ¿De qué va a depender la etiología de insuficiencia respiratoria? Va a depender bastante de que nosotros hagamos una buena anamnesis. Entonces, ahí viene la parte de semiología. Van a ser insuficiencia respiratoria, signo y síntoma, nada. ¿Cuál es lo principal? La anamnesis, ¿no? Ver lo que es el relato cronológico de la enfermedad, cómo sucedió los hechos. No es lo mismo que el paciente venga con un tiempo de enfermedad de 3 días, caracterizado por fiebre, tos, gripe, y que el día de hoy empezó a tener mayor dificultad respiratoria. ¿En qué van a pensar? En una neumonía, pues, ¿no? A que le digan que el paciente de hace 4 o 5 horas empezó con dolor de pecho, intenso, opresivo, y después de eso que se empezó a tener dificultad respiratoria y ahora está que siga teniendo expectoración herrumbrosa, así con sangre. ¿En qué van a pensar? ¿En neumonía? No, empezarán capaz que se esté infartando el paciente y que esté haciendo un edema agudo del pulmón. O va a ser diferente que el paciente diga, que he venido de un viaje desde Lima, he venido en bus, ¿no? Sufro de varices, ¿no? En los inferiores, y que, bueno, después que pasa que he venido de salir de terminal terrestre, me he parado y de repente voy a sentir un dolor intenso en el pecho y no puedo respirar. ¿Y qué van a pensar? Probablemente un tromboembolismo pulmonar. Ahí para un coágulo y se lo pulmón y está generando. ¿De qué va a depender mucho la etiología? De que lleguemos a un buen diagnóstico y hacer una buena anamnesis. Si no se hace buena anamnesis, vamos a estar buscando neumonías donde el cuadro es un edema agudo de pulmón y vamos a estar dando antibióticos a un edema agudo de pulmón o dándole furosemida o diuréticos a una neumonía. Entonces, al final de cuentas, es una buena coordinación. Justo me han dicho que dice que llevan ustedes un curso de integración clínico-médica, integración médica, ¿no? Debe ser bonito ese curso, ¿no? Para que puedan justamente integrar toda la parte de las básicas con la clínica, ¿no? Podemos acá, puede haber disnea aguda y disnea crónica, ¿no? Si disnea crónica tenemos el EPOC, por ejemplo. El cor pulmonar, ¿qué es el cor pulmonar? Obstrucción. Cor pulmonar es una hipertensión pulmonar, ¿no? La hipertensión pulmonar también llamamos como cor pulmonar. Que es aguda por un broncoespasmo, ¿no? Una crisis asmática, una infección, una neumonía. Y no va a llevar rápidamente una disnea. La etiología, en unidades críticas, en pacientes que son críticos, y las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Terapia intensiva, va a ser una de las primera que se llama causa de ingreso. Y muchos de los pacientes que llegan a lo que son las UCI va a ser justamente porque tienen insuficiencia respiratoria secundaria a la parte de una sepsis, secundaria capaz a una neumonía, secundaria a una pancreatitis, secundaria a una quemadura externa, secundaria a múltiples cosas, ¿no? Múltiples lesiones, múltiples estreses sistémicos pueden llevar a un distrés, y ese distrés es una insuficiencia respiratoria que lleva al fracaso multiorgánico del paciente. Y como vemos acá, la mortalidad del paciente va a ser siempre alta, es el 20 al 30% de mortalidad. ¿Qué quiere decir? Que un paciente que ya tenga insuficiencia respiratoria, ya debemos pensar que de 10 pacientes, 2 a 3 fallecen por esa causa. Porque no es una cosa sencilla, no es una cosa que digamos, decimos así, va a pasar una neumonía, va a pasar, basta que comience a utilizar oxígeno en un paciente, tiene riesgo de muerte. Y eso hay que explicar a la familia. Pues dicen, no, un poquito de oxígeno, no pasa nada, no, basta que use oxígeno, ¿qué quiere decir? Que ya su pulmón no es suficiente para poder compensar o poder llevar una buena situación del cuerpo. Es decir, que ya tiene fallo. Y tiene que la familia saberlo. No después pasa algo, se complica, usted me dijo que sí iba a sanar, que es sencillo. Y ya se mete su queriendo en un problema. Ahí viene la clasificación de insuficiencias respiratorias. Cuando hablamos de la clasificación de las insuficiencias respiratorias, vamos a mirar clásicamente en tipo 1 y tipo 2. Tipo 1, ¿qué vendría a ser? Hipoxemia. ¿Qué quiere decir hipoxemia?
cuando ya la presión de oxígeno sea menor a 60. ¿A cuánto se relacionaba una presión de oxígeno menor a 60? Una saturación menos de 90 aproximadamente. Entonces, ¿qué clásicamente se dice? Que cuando hablamos de una insuficiencia respiratoria tipo 1, que es la hipoxémica, nos hace referencia a un problema pulmonar, un problema en el parénquima pulmonar. Algo está pasando en el parénquima pulmonar que me está llevando a la insuficiencia respiratoria. Puede ser entonces una neumonía, ¿qué sería entonces? Una insuficiencia respiratoria tipo 1. Una telectasia, un tipo 1. Un T, probablemente un tipo 1. Un síndrome de estrés respiratorio de adulto, un tipo 1. ¿Ya? La tipo 2 más hace referencia a lo que es la ventilación, una falla en la ventilación. Entonces, si yo no ventilo bien, ¿qué no elimino bien? CO2. Y si comienzo a elevar CO2, ¿qué voy a tener? La presión de CO2 elevada, mayor a 50. ¿Cuánto es lo normal? 40. Acá vamos a elevar poco a poco la cantidad de CO2. Si eleva el CO2, ¿qué me va a dar? Acidosis. Y eso que nos va a llevar a una especie de vector tipo 2 de tipo hipercápnica. Recuerden que hablamos de capnógrafo, miren, capnógrafo hipercápnica, CO2. Vamos a elevar la cantidad de CO2. Y si elevamos la cantidad de CO2, vamos a tener CO2 más elevado y una PO2 obviamente también baja. ¿A qué está en referencia esto? Problemas en la ventilación. Entonces, por ejemplo, un paciente, yo me caigo y me golpeo la cabeza. Ha visto que hay esos casos, ¿no? Ayer, por mi casa, un chico, un estudiante de una academia universitaria se ha caído y se ha golpeado la cabeza y ha quedado muerto ahí. Sí, ha pasado, es poco nomás. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, parte del mecanismo de muerte, por ejemplo, esta persona se ha golpeado la cabeza, probablemente se ha ido para atrás, a veces ha golpeado el parto occipital, ha habido un sangrado. ¿Qué está ahí atrás? El tronco encefálico. Hemorragia en el tronco encefálico, presión en el tronco encefálico, no hay control de la respiración, no hay control de la respiración, apnea, muerte. Entonces hay que tener cuidado. Pacientes con traumatismo encefalocraneano, los pacientes que se han tenido accidentes, pueden ir, que se llama problemas con la ventilación. Hacen hipoventilaciones y esas hipoventilaciones que llevan a aumento de CO2, y ese aumento de CO2 a qué lleva? A letargia, somnolencia, más retención de CO2 y progresivamente puede llevar a la parada respiratoria. Se debe tener mucho cuidado en el contexto. ¿Qué más? Otro caso, por ejemplo, otro paciente que puede tener insuficiencia tipo 2, Guillain-Barré. ¿En Guillain-Barré qué pasa? No hay fuerza. Si no hay fuerza, ¿podrá ventilar? No puede ventilar. Retención de CO2. Otro problema que puede llevar a hipercapnia que puede ventilar es miastenia gravis. La miastenia gravis, ¿qué va a pasar? No hay fuerza igual. Si no hay fuerza, ¿puede ventilar? No. Va a haber retención de CO2. Después, ¿quién viene? La parte de emergencia respiratoria tipo 3. La tipo 3 es la mixta. ¿Qué quiere decir? Tiene de un lado y de otro lado. ¿Qué quiere decir? Como dice acá, postoperatorio, se le dice también. ¿Qué pasa cuando nos operan? Primera parte, digamos que nos han operado de la vesícula. ¿Qué hacen para la operación de la vesícula? Nos hacen una anestesia general, inhalatoria. ¿Qué quiere decir? Nos intuban y nos ponen ahí ceborán. Nos ponen que se llama anestésico volátil, ¿no? Inhalado, y nos hacen dormir. Después que termina la cirugía, retiran prácticamente el anestésico y poco a poco el paciente despierta, lo extuban al paciente y va a hacer la recuperación. Como ha todo ventilado y no tiene fuerza, ¿qué va a pasar con el pulmón? Puede colapsar. Y si se colapsa, ¿qué va a pasar? ¿Qué se llama eso? Atelectasia. ¿Y si hay atelectasia, qué tipo de insuficiencia respiratoria general? 1. Muy bien. Ahora, miren nuevamente, el paciente está somnoliente porque está sedado por la cirugía, por los anestésicos. Si está sedado, ¿puede respirar? ¿Para ventilar adecuadamente? No. ¿Qué tipo sería? 2. Tiene atelectasia más, que no puede respirar por los anestésicos. Tiene tipo 1 y tipo 2. Que tienen todo ese tipo mixto. O si no, también por otro lado, el paciente está que sea con su atelectasia, muy bien, tipo 1. ¿Qué va a pasar después? Que es un tremendo tapo, que no es mucho, que no te da su mínimo invasivo. Se me imagino una cesárea, las chicas, cesárea. ¿Va a poder respirar normal? No, cuando respira hay dolor. Si no respira bien, ¿qué va a pasar? Falla la ventilación. Si hay falla de ventilación, ¿qué puede llevar? Tipo 2. Y también con la atelectasia que esté por ahí, tipo 1. Entonces, pues, ¿estamos de acuerdo? Después, ¿quién viene? El tipo 4, que es por shock. ¿Cómo se da el tipo 4 por shock? ¿Qué va a pasar en el paciente? Me he dicho que el
paciente con shock, ¿cómo está? Con hipoperfusión. Está con hipoperfusión, los tejidos están con buena cantidad de oxígeno, baja cantidad de oxígeno, baja cantidad de oxígeno. Y están con baja cantidad de oxígeno. Para poder respirar, ¿qué necesitamos? El diafragma que esté bien móvil, sino bien fuerte. Podrá estar bien fuerte y bien móvil con baja cantidad de oxígeno. No. ¿Qué va a pasar si ustedes hacen un ejercicio y están sin buena oxigenación? Se van a calambrar. ¿Qué va a pasar con el diafragma? Se va a calambrar en términos coloquiales, pero en este caso, ¿qué va a pasar? Se va a cansar. Y se cansa, ¿podrá ventilar adecuadamente? No. ¿Qué le va a llevar? Insuficiencia respiratoria tipo 4, que es por shock. Pero si un paciente viene con una infección, una sepsis, un traumatismo, que sea, que lo está llevando a shock, y en shock lo vamos a mirar que esté con un lactato elevado, con 8 de lactato, 5 de lactato, 10 de lactato, y el paciente ya está respirando, ¿lo van a dejar así nomás? No, hay que apoyarlo, probablemente hasta intubar al paciente, llevar la ventilación mecánica, porque va a fracasar, ¿no? Que vaya a descansar, va a descansar la noche, al día siguiente, 5 de la mañana, está el paciente en paro. ¿Qué ha pasado? Se murió. ¿Y qué hora se dan cuenta las enfermeras? 5 de la mañana, 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque la hora nona de los hospitales, ¿qué hora es? De 3 a 5. Si van a esas horas, todos están descansando, están durmiendo. ¿Por qué? Porque ya no hay mucho que hacer, ¿no? La única hora que la enfermera se va a descansar. Me parece en todos esos casos, también son esas horas. De 3 a 5, 6 minutos. Bueno, miren, cuando ustedes sean internos, se van a acordar de mí. Es la hora que van a descansar ustedes. Si es que logran descansar. Todo cambió ahora, ¿no? Entonces, más sencillo, ¿no? Tipo 1, que está fallando el parénquima pulmonar. ¿Está fallando el parénquima pulmonar? Más que todo, más no, tipo 1. ¿Falla en la ventilación? Tipo 1. Ahora, eso es relativo, no es para que ustedes sepan la pero puede haber sus combinaciones, pero podamos entender. Entonces podemos sacar la insuficiencia respiratoria, puede ser varias causas, ¿no? Neumonías, atelectasias, tumor, todo nos puede llevar a insuficiencia respiratoria. Entonces, lo importante es determinar qué tipo de insuficiencia respiratoria es y de acuerdo a eso dar tratamiento, ¿no? Entonces, cuando se presentación de hipoxémica, generalmente va a ser ansiedad, confusión, ¿no? ¿Por qué va a ser confusión? Porque va a tener menos cantidad de oxígeno, ¿no? Entonces ya aquí comienza a fallar la parte cerebral. Por eso tiene que medir bien la saturación de sus pacientes. Si están en duda, un paciente que está... Si están en duda, por favor, siempre sáquenle un AGA, siempre, por favor, sáquenle un AGA a los pacientitos para que los puedan recibir un apoyo. ¿Ya? ¿Por qué? Si al final está con baja cantidad de oxígeno, con una elevada cantidad de CO2 el paciente, y ustedes no se han dado cuenta, el paciente progresa y se va rápidamente a la falla respiratoria y a la muerte. Entonces tengan mucho cuidado. A veces por ahorrarse 10 minutos de tiempo, terminan haciendo un RCT de 30 minutos y con un juicio más. Entonces tengan mucho cuidado. No puede ser flojo y el segundo andan lo que es el camino. Entonces siempre, si tienen alguna duda, algo no está bien el paciente, ¿qué le van a hacer? Un A. Sean cirujanos, el mejor cirujano plástico que la vez seguramente acá. Si tienen dudas de lo que han hecho, pidan un A. Se van a salvar hasta con problema médico legal, porque le pedí, salió algo, al toque hago interconsulta de medicina intensiva o cualquier otra parte, se salva. Si ustedes no pidieron nada, lo dejaron ser, va a haber problemas. ¿Han visto lo que ha pasado, no? Los cirujanos plásticos. Estaba con dolor, estaba con disney, la dejaron ser, dijo que esa es parte de la cirugía. Entonces, capaz está ya con insuficiencia respiratoria, está con un punto elevado, ¿no? Hasta con muy cosas puede ser, y con una se hubiera salido todo y hubiera dado acción para que rápidamente actúe. Así se muera después, o sea, ese es el punto, así se muera después. Puede ser que después, ya en 2 horas, 3 horas se murió, puede ser, pero ya hiciste, pues. O sea, ya la familia vio que te moviste, que te sacaste, que llamaste, que sacaste la ambulancia, que estuviste ahí. Ha sido parte de los riesgos, no te va a hacer tanto problema que, ¿sabes qué? Tengo que ir, no, es parte del diagnóstico, me voy. Y después
llama, ya no contestes porque estás operando. Y simplemente te acuerdas o te respondes cuando ya tu paciente está falleciendo en el hospital. Entonces, por favor, ahora que están formándose siempre, den su tiempecito para poder tener siempre cautela. Acuérdense que la persona que menos espera comienza a haber problemas. La hipercápnica, lo principal, si es que el paciente está con retención de CO2, ¿qué va a tener? Somnolencia. Tenga un paciente que esté con somnolencia, tenga mucho cuidado. Paciente que esté con TEA, neuromotivo cefalocraneano, y que se quieran por dormir, hay que tener cuidado, porque puede ser que estén haciendo una retención de CO2. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Un AGA. Para que un AGA para ver cómo está. ¿Está normal? Ya, tranquilo, que está normal. Si no está normal, estoy dando CO2, ya depende un poquito para poder actuar rápidamente. Si acá hemos igual, acá tenemos una neumonía, por ejemplo, aquí tenemos una atelectasia. Entonces, al final de cuentas, ¿qué tipo de insuficiencia respiratoria son ambas? Tipo 1, generalmente. Al final, ¿qué vamos a llevar acá? Hay una combinación de la sangre, va a tener una saturación media de ¿cuánto? 78%, hipoxémica, ¿no? Y este lado, por ejemplo, ¿cuánto está de saturación media? 91%. Un poquito más que en la otra superior según la cantidad de atelectasia que tenga el pulmón, ¿no? Pero al fin de cuentas también ya 91% es raspando, ¿no? Ahora dicen, ¿no? El paciente está con 91%, está. ¿Cuánto está? 91%. Ah, está bien. No, tiene que ver el patrón respiratorio. Si ya está haciendo ese tipo de esfuerzo, está con taquicardia, está con 91, no va a decir que está bien, ¿no? Algo está pasando, tiene una respiratoria, que se llama una tomografía, ¿qué más está pasando? ¿Por qué está con taquicardia? ¿Por qué está saturando 91? Así satura normalmente 91. No, siempre satura 97, 96%. Ah, entonces ¿por qué está 91 ahora? Algo está pasando. No es que está normal, pues no. Algo está pasando. Que esté normal hasta esa hora está bien. Más tarde va a estar con 90, más mañana va a estar con 80. Y se ha podido evitar, ¿no? Seguimos avanzando. Entonces, si ya tengo un diagnóstico, por ejemplo, ya sé que está con insuficiencia respiratoria tipo 1, tipo 2, por ejemplo, lo que he visto, tengo que ver con qué va a ser el diagnóstico, ¿no? Primero, ¿con qué hago diagnóstico de insuficiencia respiratoria? Con un AGA. ¿Por qué? Porque con el AGA yo voy a mirar, cuando llegue a esa terapia, voy a mirar cuánto de oxígeno y cuánto de CO2 tiene mi paciente. ¿Ya? Pero una vez que ya tomé el AGA, ya sé que está con una hipoxemia, o ya sé que está con un problema con CO2 capaz elevado, ¿con qué hago seguimiento de la insuficiencia respiratoria? Con la pulsioximetría. ¿Qué es la pulsioximetría? El saturómetro, se conoce. ¿Con qué hago seguimiento de una insuficiencia respiratoria? Con la pulsioximetría. ¿Con qué hago diagnóstico? Con los gases arteriales. No se olvide. Siempre me van a preguntar también inclusive de vecinos. ¿Con qué hago diagnóstico? Con el pulsioxímetro, porque si a 90, 60 minutos ya van a mandar a volar. No, diagnóstico se hace con un análisis de gases arteriales. Seguimiento, sí, con la pulsioximetría. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más viene acá? ¿Qué tenemos que sacar con los pacientes? El índice de Kirby que conocemos como PAFI. PAFI, 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 al hospital, PAFI, 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 PAFI. ¿Qué es el PAFI? ¿Qué es el PAFI? Es la relación entre lo que es la presión de oxígeno y lo que es la FiO2. Por favor, no se olviden, por favor. Un momentito, ya un momentito. Pero está con 91 de saturación. Entonces, este patio no es la relación de la presión de oxígeno con la parte de siempre tenemos que cuidar. ¿Cómo sale la presión de oxígeno? Con los gases arteriales. Entonces nosotros sí o sí tenemos que pedir un gas arterial para sacar nuestra FiO2. Hay un término nuevo que es el SaFiO2. ¿Qué es el SaFiO2? Saturación de oxígeno con la FiO2. Es otro término, no lo pueden buscar. A ChatGPT le dice el SaFiO2, es la saturación de oxígeno con el FiO2. Pero nosotros usamos para lo que es cálculos de estrés más el FaFiO2. ¿Qué quiere decir?
lo que es la cantidad de la presión de oxígeno en relación a la cantidad de oxígeno que está inhalando el paciente. ¿Cuánta es la cantidad de oxígeno que estamos inhalando ahorita? 21. 20.8, 21%. Entonces, si nosotros le ponemos una cálula binasal, va a aumentar la cantidad de oxígeno que va a recibir el paciente. Entonces, si ponemos una máscara de reservorio, mucho más. Eso vamos a ver en la próxima clase. Justo traigo mi balón porque quería hacerlo, no vas a alcanzar. Entonces, a la próxima clase. ¿Sí o no? Entonces, vamos a poner el FIO2, que esté 50% de FIO2. 50%, otra pone 0.5. Presión parcial de oxígeno, vamos a poner que tenga 100 milímetros de mercurio. ¿Cuánto sería entonces la relación? 100 entre 0.5, ¿cuánto sería? 200. ¿Cuánto es el PAFI? 200. ¿Estamos de acuerdo? Así se va. En el examen van a hallar el PAFI. Entonces no les voy a poner que se llama algo difícil, pues no voy a poner algo fácil nomás, ¿no? Para que rápidamente con sus cabecitas puedan hallar la relación. ¿Ya? ¿Qué más tenemos que usar? La espirometría, que ya saben usar. Pruebas de imagen. Una radiografía de tórax, ¿no? Para ver si es neumotórax, para ver si hay un problema de una neumonía, ¿no? Sigamos avanzando. Si tengo una neumonía, ¿qué le voy a dar? Antibiótico. Si está con baja cantidad de saturación, ¿qué le voy a poner? Oxígeno. Si está en un asma, ¿qué le voy a dar? Broncohilatador. Si el paciente está perdiendo fuerza, ¿qué le voy a hacer? Ventilación mecánica no invasiva. ¿Qué quiere decir? Le pongo una máscara para que le ayude a respirar, ¿no? Le da presión positiva y le ayuda a respirar. Pero si ya no puede más el paciente, lo tengo que intubar. Doctor, ¿la cánula nasal es invasiva? No. La cánula de alto flujo. Hay dos tipos de cánula binasal. Hay una cánula binasal, la que conocemos, ¿no? La chiquitita, la que está en las películas. Esa es una cánula binasal, que es un sistema de oxigenoterapia, ¿ya? De bajo flujo. La otra que hay es una cánula más gruesa. Le voy a tener para la próxima clase la más gruesa, que es una gruesa. ¿Sí? Esa gruesa es de alto flujo. Si la cánula binasal le da hasta 5 litros por minuto, ¿no? La cánula de alto flujo nos da, que se llama, hasta 60 litros por minuto. Alto flujo. Gran cantidad. Pero ambas no son ventilación mecánica, son soportes oxigenatorios. Ventilación mecánica no invasiva es que le pongo, ¿han visto cuando le dan una ventilación con ambú? Iba a traer hoy día el ambú, pero yo no hice el. Le pongo una mascarita aquí encima y la aprietan con la bolsa. Es una ventilación mecánica no invasiva, por ejemplo. No lo estoy invadiendo. Porque invasiva, ¿qué quiere decir? Que le invadí. ¿Qué le puse para invadirlo? Un tubo. ¿Me entiendes? Ajá. Cuando ya pongo un tubo de traqueal, una traqueostomía, es una ventilación mecánica invasiva. ¿Estamos de acuerdo? Y si ya no resulta con la ventilación mecánica, la evaluación, ¿cuál sería? Una oxigenación por membrana extracorpórea. Ya lo último, que no ha demostrado tampoco mejorar la sobrevida, simplemente mejora, digamos, que el pulmón pueda, de una manera el pulmón y el corazón pueda descansar, pero la mortalidad sigue siendo alta, ¿no? Y hablamos ahora del síndrome de estrés respiratorio del adulto, o ahora se dice el sistema de estrés respiratorio agudo, ¿no? Agudo del adulto, que es similar aquí a la neumonía, que se caracteriza por tener una hipoxemia refractaria a pesar de poner oxígeno, un edema pulmonar no cardiogénico. Hemos hablado de edema pulmonar. Para que se dé el edema pulmonar, que tenemos que aumentar la presión capilar pulmonar, ¿no? ¿Cuánto era? 7, ¿no? Si aumentábamos mucho, ¿qué pasaba? Había edema pulmonar. Y si habría un edema pulmonar de origen cardiogénico, ¿por qué? Porque hay un aumento de la presión hidrostática, ¿por qué? Porque nos aumentaba la presión en la aurícula izquierda y todo lo que hemos visto. Pero en este caso es un edema pulmonar no cardiogénico, o sea, prácticamente no está implicado mucho en la presión hidrostática. ¿Qué ha pasado? Ha habido una lesión justamente en el alveolo, que habido un exudado, entonces se ha inflamado, ha habido que sea un aumento de la permeabilidad, ha habido una salida de extravasación de líquidos de la parte del capilar hacia lo que es nuestro alveolo y ha generado un aumento de la distancia entre lo que es el capilar
y lo que es el oxígeno, y eso ha llevado a que el paciente progresivamente tenga insuficiencia respiratoria. ¿Estamos de acuerdo? ¿De origen cardiogénico? No, no cardiogénico. ¿Y por qué se va a dar? Un daño alveolo capilar inflamatorio. ¿Qué patología lo puede llevar a eso? Muchas, ¿no? Una broncoaspiración, el paciente se aspira, cuando queda tose, mucho esfuerzo, se comienza a inflamar el alveolo, síndrome de distancia. Consumo, por ejemplo, de drogas. ¿Qué más? Septicemia. Paciente que esté con una infección generalizada, shock séptico, septicemia, por tanto estrés que está subiendo el paciente, puede llevar a un edema pulmonar no cardiogénico y se complica. Un shock más, insuficiencia respiratoria. ¿No? Embolias, quemaduras. Imagínense las quemaduras. ¿Qué es la quemadura? Un estrés sistémico. Si hay un estrés sistémico, hay una inflamación sistémica. ¿No? Que hemos visto, ¿no? El síndrome, ¿no? Inflamatoria, después de inflamatoria sistémica, el SIRS. Entonces lo veo una inflamación sistémica. ¿Quién se inflama también? El pulmón. ¿Cómo se inflama? Hay exudación. Si hay exudación, prácticamente nuestro alveolo, vamos acá, se va a llenar de dendritis, se va a llenar de exudados, se va a llenar de leucocitos, va a haber fibrina, va a haber más cantidad de ¿qué? De moco. Entonces, ¿qué va a pasar eso? Va a aumentar, obviamente, la distancia entre la capilar y nuestro alveolo. Más distancia, menos difusión. Menos difusión, insuficiencia respiratoria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como está llenándose de líquido que no está normal ahí, ¿qué va a pasar si hay más líquido? ¿El alveolo qué va a pasar? ¿Va a estar así? Va a colapsarse. Se va a colapsar. Y se colapsa, no va a haber ventilación. Si no hay ventilación, más insuficiencia respiratoria. Entonces, ¿qué hay que hacer en estos casos? Si está colapsado, ¿qué hay que hacer? Descolapsarlo, por ejemplo. Y si yo quiero descolapsarlo, ¿qué tengo que poner? Una cosa, ¿no? Un tal, mejor dicho, acá para que se abra. ¿Sí? ¿Y qué serían esos puntales que voy a para que se abra? Lo que hemos comenzado, lo que es presión positiva. Y esa presión positiva, ¿cómo se llama? PI. Presión positiva al final de la expiración. PI. Es decir, una presión positiva ¿para qué? Para que me mantenga abiertos los alveolos. Pero si hay mucho líquido, se va a volver a colapsar. ¿Qué tengo que hacer entonces? Más PI. Más PI. Más PI, más presión, más presión, más presión. Y si hay más presión, ¿qué va a pasar con el paciente? Va a recibir gran cantidad de presión y va a generar barotrauma. Y ese barotrauma, ¿a qué va a llevar progresivamente? A que en cualquier momento, si ustedes inflan mucho su globo, ¿qué va a pasar? Se puede estallar. Y si estalla, ¿a qué nos va a llevar? Neumotórax, a daño que sean más en los alveolos. Y al final puede llevar rápidamente al fracaso del paciente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que tener cuidado. Entonces, por muchos pacientes que estaban con el COVID fallecían así, ¿no? Era tanto el distrés, tanto que se tenía que aumentar presiones para que el pulmón siga funcionando, siga que se llama ventilando. Había tanta presión que al final había que se llama enfisema subcutáneo. Tocaba, todo el aire prácticamente empezó a salir por alrededor de los tejidos, está como crepitando. Enfisema subcutáneo, neumotórax. ¿No? Imagínense un neumotórax con tanta presión, un ratito se llena en la parte de tórax con aire. Rápidamente, ¿qué le va a llevar? A un shock obstructivo, muerte. Ustedes creen que va a dar tiempo para poner un tubo, puede ser un tubo, pero ¿qué hizo? Parada y al final falleció. Entonces, si hablamos de la distribución, como dice acá, criterios diagnósticos de Berlín, por ejemplo, antiguos, ¿no? De Berlín, amigos que siguen a la fecha, ¿no? Inicio generalmente, después de dentro de una semana, después de un inicio clínico conocido, por ejemplo, una sepsis, una neumonía, ¿no? Un trauma, un traumatismo, un TEC, ¿no? Imagenología, ¿qué vamos a tener? Infiltrados bilaterales en radiografía. Como ¿te acuerdas que hemos visto el edema pulmonar? Todo se volvía blanco, ¿sí? En el pulmón, igual se volvía blanco. Pero, ¿el origen será cardiogénico? No, es por una inflamación de nuestros alveolos. Entonces viene la pregunta, ¿responderán ellos a lo que es furosemida? No, pues. Entonces, pueden poner furosemida, pero no va a funcionar. ¿Por qué? Porque la etiología no es por un aumento de la presión hidrostática, sino es por una inflamación en sí de nuestro alveolo. Y origen de edema pulmonar, como no es explicable por insuficiencia cardíaca. Quiere decir, no es un edema pulmonar, no. ¿Cuál es la clasificación? Según la severidad. Leve, moderado, severo o grave, pues, ¿no? Leve, ¿cuánto? ¿Qué vamos a analizar ahí? El PAFI, ¿se acuerdan?
El PAFI. ¿Cuánto sacamos de PAFI? 200. Entonces, ¿dónde estará? Entre el leve y moderado. Obviamente no le va a poner ese 200, pues, ¿no? Para que no, usted me ha dicho que es leve, no, es moderado, hasta la mitad. Obviamente tiene que ser bien, ¿no? Bien marcada la diferencia para que ustedes puedan ver. Pero leve, ¿de cuánto va ese PAFI? De 200 a 300, moderado, de 100 a 200, grave, menos de 100. ¿Estamos de acuerdo? Cuando van a hacer la división, rápidamente van a poder ver si el paciente está un estrés severo o estrés severo. Y acá viene lo que es el PIB, ¿no? ¿Y qué es el PIB? Presión positiva al final de respiración, presión de no colapso alveolar. ¿Cuánto es el PIB fisiológico de nosotros? 5 centímetros de agua más o menos. Entonces tenemos un PIB que al final más o menos la mitad del colapso. Tenemos unos 5 centímetros de agua que en el libro le hablan de 3 a 4 milímetros de mercurio más o menos. ¿No? Visto que la primera parte del libro. Entonces, ¿qué va a pasar? Desde la parte fisiopatológica, ¿qué va a tener? Un daño alveolar capilar. ¿Eso qué va a llevar? A un aumento de la permeabilidad. Inflamación, aumenta la permeabilidad. ¿Qué va a hacer entonces? Sudado, no sé que sean líquidos. Al final, ¿qué va a tener? Un edema alveolar. Y ese edema alveolar, si se comienza a edematizar el pulmón, se comienza a llenar de líquido, estará blandito el pulmón, duro el pulmón. Duro. Si está duro, ¿cómo estará la confianza? Disminuye. De la confianza. Y está en disminución de la confianza, ¿qué va a pasar con el paciente? ¿Qué hacen ustedes para inflar el globo que está duro? Igualito, ¿no? ¿Qué va a hacer el paciente? Más que padece. Usa músculos accesorios para poder inflar su pulmón. ¿Por qué? Porque el pulmón está duro. Y por más daño pulmonar, eso se llama lo que es CIDE, que se llama lesión autoinfligida por el paciente, más daño pulmonar, y aquí nos va a llevar a hipoxemia. Si no tratamos de hipoxemia, ¿qué nos va a llevar? A la muerte. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer entonces? Darle un tratamiento al paciente, ¿no? Entonces, ¿qué primero tengo que hacer? Un diagnóstico precoz, ¿no? Si el paciente ya comenzamos a ver lo que está respirando mal, hay que ver lo que está pasando con el paciente, nada, ¿no? Darle oxigenoterapia de bajo o alto flujo. Bajo flujo, la canulita, el sistema que vamos a ver ya en la próxima clase. Y alto flujo, la cánula de alto flujo, ¿no? Por la nariz, ¿no? Para que de una manera ayudar al paciente a respirar. Si no puede tolerar el paciente, ya no puede, ya sigue con insuficiencia respiratoria, ahí tengo que ya intubar al paciente y ponerle una ventilación mecánica protectiva. ¿Qué quiere decir ventilación mecánica protectiva? Volúmenes estirales bajos, de 4 a 6 por kilo, o sea, bajito los volúmenes estirales, por peso predicho, o sea, por su peso ideal, ¿no? Que se acuerdan que hemos hallado, para las mujeres más o menos ¿cuánto era? Su talla, nos olvidamos del 1, menos 10 más o menos, y en varones nos olvidamos el 1, menos 5 más o menos, y eso multiplicamos por 6 o por 5 para poner el volumen estirado que hemos visto que hemos programado a en la primera parte del indicador. Presiones bajas, ¿no? Presión plató menos de 30, que vamos a ver eso cuando hagamos la parte del ventilador. Deep pressure, ¿qué quiere decir? La presión de conducción. Miren, 15 centímetros de agua, 30 centímetros de agua. Miren, para que el paciente tenga menos de 30, menos de 15, ¿con cuánto se llena el pulmón según la teoría? Con 2 centímetros, con 2.5 centímetros de agua. ¿Sí? Y si el paciente está para llenarse con 15, 30, imagínense cuán duro esté ese pulmón para que podamos tener tanta presión. Si la teoría dice que en 2.5 se llenó, salud, imagínense. Titulación del PIB, ¿no? De acuerdo a cuán dañado está el pulmoncito. Obviamente, si ya no tolera esa parte, ¿qué tengo que hacer al paciente? Darle, voltearlo como, ¿qué se llama? En posición prono, boca abajo. ¿Para qué? Para ayudarle, de alguna manera, al paciente, ¿qué se llama? A respirar, a ventilar. ¿Cuándo generalmente va a ser? Cuando esté haciendo un respiratorio moderado o severo. Si el paciente está volteado, como poquito de brazos, ¿qué va a pasar? Se va a querer mover, va a estar incómodo. ¿Les conviene que haga ese tipo de movimientos de querer respirar con tantas presiones? ¿Será para que ustedes puedan mover bruscamente el globo que está bien inflado? No, ¿qué va a pasar? Se va a romper. Igual el paciente se va a romper. ¿Qué tengo que hacer entonces? Tengo que ponerle bloqueo neuromuscular. ¿Qué quiere decir? Procurón, para que no se mueva nada. ¿Para qué? Porque si no, cualquier movimiento, ¡plum!, está allá. Imagínense, ya en prono, peor que boca abajo va a morir, ¿no? Entonces, hay que poner bloqueo neuromuscular, pero solamente por poco tiempo, por 48 horas a veces se dice, ¿no? ¿Por qué? Por mucho tiempo, bloqueo neuromuscular, ¿qué va a pasar? Que los músculos se van a atrofiar, también no me conviene, pues, ¿no?
Si no resulta todo eso, ECMO, pues, ¿no? Oxigenación por membrana extracorpórea, que no es común aquí en nuestro medio. Y al final, si el paciente ya comienza a mejorar, yo tengo que empezar el destete de la ventilación mecánica. A veces llegan al destete, a veces simplemente la mortalidad tan alta que fallecen todos los pacientes. Pues es una patología que siempre tiene que recordar, y como hemos visto, tiene que ver lo que sea cuanto antes. Y ese cuanto antes significa entrar también a ventilación mecánica cuando debe entrar. No esperar, puede dar un chancecito más, puede ser, un chancecito más, puede ser. Cuando está, creo que ya no va a tolerar, hay que intubarlo. Cuando ya hace daño del pulmón, cuando la complejidad está mínima y cuando la mortalidad es alta. ¿Bien comprendido? Listo, hasta ahí llegamos. Vámonos, ya estamos listas. En la quimioterapia de vapor, era de 5. Que sí, eso vamos a hacer la próxima semana. No te preocupes, a la próxima clase. Lista para que nos vayamos, ¿ya?